Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos por aquí hoy? Jueves. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos por aquí hoy? Jueves. 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 Un momentito. Un momentito. Bueno, tenemos por aquí ya de entrada a Lokimara. A Noisa, a Alexdin del Bosques, a Jolito Camela, a Cal, a Neverbird. Y hoy tenemos nuevo episodio de DS. He desmontado media casa para sacarlos, la verdad. Hola Miguel. Sé que por ahí también querías tú ver hoy el episodio de hoy. Y sí, son 70, 80 juegos de DS nuevos. A ver si los conocéis todos, os falta alguno. O hacéis pleno de que los tenéis todos. Hay de todo, hay juegos mejores, peores, más caros, más baratos, desconocidos, más conocidos. Hay un poquito de todo. Juegos también muy interesantes y que son baratos. Juegos no tan interesantes que son más caros. Y juegos totalmente desaparecidos, que a algunos nos ha costado mucho encontrarlos. En fin, espero que os guste y lamentablemente no será el último. Nos queda un último más con por lo menos o dos. Lo que pasa es que lo intentaré hacer ya el último, ya todo lo que queda. Porque ya la verdad que todo lo que queda no es tan conocido, son juegos quizás menores. Alguno hay más o menos raro, nos quedarán a lo mejor unos 100, ciento y pico. Que lo mostraremos en el siguiente vídeo el jueves que viene. Ya con eso acabaremos de ese. Si os gusta lo que planteamos, mirar las colecciones, pues probaremos de hacer, por ejemplo, la siguiente 3DS. Para no alejarnos demasiado 3DS si os interesa. No sé cómo lo veréis. Dice Noisa, los especiales de DS me dan un respiro. Eso sí, mañana... sí, mañana ya sabéis que hacemos el segundo especial de juegos de importación asiáticos. Que ya hicimos el primero y que haremos mañana el segundo. Otra vez otros tantos, otros 80 y pico. Y vamos a empezar porque si no se nos va a hacer el día eterno. ¿Qué os parece? Vamos a ver si empezamos. Vamos a cambiar cámara. Vamos a cambiar camarita. Dice K que apoya seguir 3DS. Sí, yo supongo que por no alejarnos demasiado del formato, siendo primas hermanas, o hermanas primas, o hijas del mismo padre, ¿no? Pues seguiremos con el mismo formato. Vamos a cambiar. Aquí. Bueno, ya tengo preparado aquí. Además, me está ayudando Eva. Eva la ha preparado. Porque ha estado aquí liadita hasta último momento con el bueno de Kai. Que Kai le está haciendo un tutorial rapidísimo para empezar a funcionar en YouTube de puta madre. Se ha tirado un buen rato con él. Y me la ha dejado preparado. Hola, Cafelito. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos. Aún no hemos empezado, ¿eh? Pero vamos, este va a ser el primero. El primero de la noche. Un Crash. El Crash Bandicoot. Como podéis ver, por lo menos en esta época Sierra, lo bueno que tenía es que editaba multi 7, multi 8. O sea que casi el europeo os vale para todo el territorio. Este Crash. Y bueno, no está nada mal. A nivel jugable, incluso mejor de lo que cabría esperar comparándolo con otros de los mismos hermanos de el mismo juego en otras plataformas, porque salió para todas, PlayStation 2, toda la de la época. Que veáis un poquito el gameplay. Que no deja ser un plataformas, un semi 2D o 2D. No está nada mal. Hay peores.
Muy guay, dice Eva. Sí, bueno, a Eva le encantan los Crash, aunque no son fáciles, ¿eh? Como veis, además, en este caso, bueno, comparto idioma con Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y creo que era Holanda. O sea, era multi-6. Un multi-6. No está nada mal para empezar la noche, ¿no? Bueno, este tipo de juego que voy a mostrar ahora es un juego muy... que hubo bastantes porras a lo que sería la DS. Juegos de investigación. Una especie de aventura gráfica, puzzle con investigación. Este Criminology no está nada mal. Además es totalmente para España. Este es Criminology, escena del crimen. Un juego que era muy barato, editado por Nobilis. Y que se veía bastante en los sitios de segunda mano. Es verdad que ahora, como hemos comentado, ya parece que muchísimos de estos juegos han desaparecido. Sí, tipo CSI, Alex en el bosque, sí, tipo CSI. De estos hay varios. Y este no está nada mal, ¿eh? Como juego, está bastante bien. Este Criminology. Sí, además tuvieron bastante, en la época, bastante aceptación. Además el pen ya sabéis que le va ni que pintado. El tema de buscar pruebas y tal, estaba muy bien ideado para lo que sería la consola de DS. Como veis, es chulo, cómo aplicas los reactivos para sacar las huellas, cómo copias la huella dactilar, en fin, lo vas todo de una manera guapa, ¿eh? Muy chulo, la verdad, bastante guapo. Este es el tráiler. Este es el tráiler de la época. El que en teoría se emitió en la época como tráiler del juego. Muy guay. ADN. Muy chulo. Lo malo de buscar juegos y sacar la colección es que me da cuenta que nos faltan cosas. Eso me ha recordado ciertos juegos que nos faltan. Pero bueno, ya lo hablaremos luego. El siguiente. Un jueguecito que también se vendió aquí en España, pero que Eva lo encontró en una de sus escapadas por trabajo al Reino Unido. Este Rooms, juego de puzzle y de buscar pistas. También muy de la época. Este juego de Hudson. Este, os digo, este es el inglés. Y creo que aquí se distribuyó el España, ¿eh? Creo que se distribuyó el PAL España. ...2010... han pasado 3 añitos. Bueno, este que vemos ya en pantalla. Lamentablemente este juego es muy raro en DS. Mucho. El que estáis viendo son las imágenes de Game Boy Advance, que es el que más se asemeja al juego DS, porque el DS es más que es un upgrade de este. Este es Samus
Deep Sea Adventures. El tema de Liberata Willy en la época hizo mucho daño, como podéis ver. Y este juego, que es totalmente para España, es bastante raro de ver, a pesar de que lo distribuyó Activision. De hecho, yo no he encontrado ningún gameplay de DS. Gameplay deseable, ninguno he encontrado de DS. Nada que ver, porque también salió en PlayStation 2 y GameCube a nivel jugable. Este, ya os digo, es en 2D, pixel. Salió en Game Boy Advance, pero también salió en DS. Sí, no, es caro y raro. Y también está en PlayStation 2, Cafelito. Pero el DDS yo diría que es hasta más raro de ver que el de GameCube. Ahora, que no es conocido. Eso sí es verdad. Si lo veis o si os acaba de gustar, ya sabéis. Este juego, de hecho, nos costó mucho encontrarlo. Pero mucho. Pero encontrarlo fue... Bueno, me parece que es como encontrar lo típico, encontrar una aguja en un pajar. Parecido. Este Deep Sea Adventure. El de PlayStation 2 se suele ver. De vez en cuando se puede ver alguna unidad. El de GameCube sé que es caro. Hola Kai, muy buenas, aquí. Hola de nuevo. El bueno de Kai, que como comento, ha estado ahí dándole apoyo a Eva, haciéndole un tutorial tope guay con YouTube. Y ahora sabréis por qué, porque os paso aquí el enlace del bueno de Kai para que le veáis el por qué le ha estado echando un cable a Eva, porque edita muy bien los vídeos. Veréis que tiene un canal muy guapo. Y como de animales anda la cosa, hay uno que no sé exactamente si, creo que sí que llegó a distribuirse en España, pero este lo pilló Eva en Edimburgo, me parece. Este Cats and Dogs. Este jueguecito de la película. Más allá de que es un juego de una peli y el juego parece que sea una chusta, parece, no está tan mal. Sorprendió bastante, y como valía 0,5 libras y el juego no está mal, porque eso no deja de ser un plataformas con perros, con pájaros, con gatitos, pues lo pillamos. Eva lo pilló, le hizo mucha gracia. Ya veis, el juego como tal está bastante bien. Pero bastante bien. Ahora, yo eso sí, no lo he visto nunca para España. Yo supongo que se distribuiría, porque este es el PAL... Bueno, el que se distribuyó en UK. Lo distribuyó 505. Yo nunca lo he visto por aquí. No sé si alguno lo habéis visto. O sabéis si hay una Multi 3, Multi 4 que se haya distribuido en el resto de Europa. Luego... Tienes un seguimiento en Wallapop. Pues mira, ya sabes, si hay españoles, yo ya os digo, yo de segunda mano no me lo he cruzado nunca ningún sex ni algo parecido. No tiene que ser un juego muy demasiado habitual. Luego tienes otros personajes jugables, por ejemplo la paloma, el palomo cojo. O sea que como juego no está mal, o sea, no está nada mal. Parece más chustero el juego por la portada, pero luego no está nada mal. Para ser un juego enfocado, claro, al público infantil de la época. Bueno, ya un juego un poquito ya de más calado y más potente, diría yo. Este From the Abyss. Este jueguecito que la verdad que la portada europea es un asco. Porque si veis la portada americana es guapa, lo distribuyó creo que Axis en Estados Unidos. Este Action RPG es muy guapo. Ya os digo, este no es muy conocido y si lo veis merece bastante la pena. Ya os digo, es para España. Además lo numeran como hack and slash cuando simplemente es un juego de un RPG de acción. Pero por la portada, como podéis ver,
totalmente desechable. La portada americana es muchísimo más guapa, es muy guapa. Que no deja ser esto que veis aquí, estas letras con un fondo, un demonio y tal. Y el juego en sí era un juego hecho por el Sonic Power, este equipo que veis aquí, Sonic Power, que no deja de ser un equipo, como ya hemos hablado alguna vez, que son especialistas en juegos de simulación de trenes, por ejemplo, y de aviones. Muy buena Retro Game, muy bien. Llegas a tiempo y vamos por 4 o 5 juegos. Estamos ahora con el From the Abyss. Hola Alejandro, ¿qué pasa? No hay manera de encontrar. Mira, pues Julito, este por ejemplo, es precintado. Lo pillamos hace 3 añitos a 15, 18 litros en Wallapop, ¿eh? Se veían, ya te digo, pero claro, eso hace 2 o 3 añitos. De hecho, teníamos uno de segunda mano y tal, lo cambiamos por este. Lo encontramos en un mejor estado que era este. ¡Hombre! Un pedazo de raid de Triple Indie con 73 participantes. Muy buenas, Triple. ¿Qué tal? Ahí con Martis han estado los dos a tope. Os hago aquí la super promo de Triple. Que han estado mano a mano, que la está haciendo ahí una entrevista chula a Martix, canal de Tesoro de Chuck, que también lo conocéis. Hola Shinra, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Si no conocéis a Triple, pasaros por el canal, os va a encantar. Entrevistas chulas, de todo, de todo. Hola Umbrella, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Otro bueno por aquí. Y vamos a hacer, os pongo el canal de Retro, que se me ha pasado. Aquí el canal de Retro Game Los Pro, también de YouTube, y también el canal de Umbrella. Canal de Umbrella, ya sabéis, que hace tipo podcast todos los sábados entre 9:30 y 10. Para que si le queréis echar un ratito, entrevistas chulas como a Triple Indie, por ejemplo, a Linus, Colgadito del Puerto. Dice Alejandro, el otro día ha salido un precintado en Wallapop del Abyss, pero me escama que el precinto no es original, que pueda ser de distribuidor. Mira, el precinto, mira, os voy a enseñar cómo es un original, ya que lo comentas. Este es original, lo tengo aquí protegido. Y este está precintado. No sé si lo podéis ver con... Este es el precinto original. Como podéis ver, es un precinto el cual no tiene tira. No es el típico precinto que muchos, por ejemplo, llevan muchos de Switch hoy en día. Este es el precinto original del From the Abyss. No tiene tira, no. Pero no es precinto chope. Es el típico precinto, por ejemplo, como llevan muchos juegos de Switch hoy en día. Sin tira. Piensa que es como se precintaban los juegos de Nobilis. Nobilis precintaba así. Pues mira, dice Umbrella que este sábado entrevista a Retro Barber Danny Styles. El chico este que tiene la peluquería, ¿verdad? Una peluquería totalmente aderezada con videojuegos. Muy guapo. No trae tira. Es más, si ves alguno con tira, igual hay que escamarse, Alejandro. Dice, Jolito, a ver si hay suerte sale alguno a buen precio. Bueno, ese están un poco pendientes. Yo creo que, además en Zex, creo que no hay demasiado... No hay demasiados... no creo que esté demasiado especulado en Zex. No sé cómo estará el precio. Hola, Odín, y muchas gracias a Mutanzone por seguirnos. Muchísimas gracias, guapo. Bueno, el siguiente es uno de Way Forward. Ya hemos enseñado alguno de Barbie. Y lo vamos a enseñar, creo que el de Barbie el mejor. El Tres Mosqueteras, que también nos salió en Wii. El caso es que esta edición de DS totalmente para España es bastante más complicado. Os voy a poner un gameplay. Este juego de Way Forward para que veáis que aunque sea de Barbie, es jugable. Es bastante jugable.
muy chulo. A Eva le encantaba este juego. Además tiene... puedes llevar... Parece que ves cambiar de mosqueteras, de chicas. Luego también puedes en algún momento llevar al gatete. Dice Umbrella, hoy todos con el Blasphemous 2. Sí, pues parece que se está agotando, ¿eh? El Blasphemous 2 además es multi 3. Portugal, España, Italia. No sería el típico multi 3 Francia, Italia, España o Francia, Inglaterra, España, ¿no? Es un multi 3 extraño. Y este Barbie es en español. Veréis que la versión de Wii es mucho más... Se ve bastante más a menudo. La de versión de Wii se ve... A nosotros nos costó mucho encontrar esta de DS. Fue bastante complicado encontrarla, la verdad. Tuvimos bastante tiempo tras de ella. Y lo mismo nos pasó con este, que vamos a ver ahora. Este, Vecinos Invasores, diréis. ¿Esto es raro? Sí. Este juego realmente salió para Game Boy Advance, pero hubo una pequeña tirada para DS. El que veréis siempre es el otro, el Vecinos Invasores. Directamente no hay ningún Hami enloquece. Este juego salió para Game Boy Advance y DS, pero la versión de DS es bastante más extraña de encontrar. Y el juego, como podéis ver, es bastante chulo. Es vista cenital, pixel, bastante guapo. Bastante mejor que el otro, ¿eh? El otro que de la franquicia. Hola, Foro, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos dice, ¿qué pasa, bonicos? El Barbie Rarete es el de Wii U. ¿Cuál? El de los perretes, el que estás peinando perretes. Pero ese no es de Way Forward. Umbrella. Aunque sí es raro. Es rarete. Y en 3DS más. La peli mola, ¿verdad, Sinra? Bueno, aquí os dejo también la promo del bono de Foro. También tiene un canalcito y creo que ahora empezaba otra vez a emitir. Aquí tenéis el canal de Foro. Dice Alejandro que la peli es top, la verdad. Si os digo la verdad, yo la peli no la he visto, ¿eh? O sea que me creo lo que me digáis porque yo la peli no la he visto. Un poquito más de gameplay. Y como veis, totalmente también para España. Pues este, lejos de... Me costó encontrarlo, ¿eh? Este en DS. Fue bastante tiempo a ver si lo veíamos y al final se nos cruzó, pero costó encontrarlo. Y no, es un juego muy barato, ¿eh? Si lo veis va a ser barato. Bueno, ahora para muchos otro de Way Forward. Para muchos quizás, si no el mejor, uno de los mejores que hay en DS, conjuntamente con el Contra y el Thor, es este Aliens Infestation, que el problema que tiene es que está totalmente en español. Se ha vuelto objeto de colección brutal. El juego es muy bueno. En este caso la subida de precio creo que está bastante justificada por lo bueno que es. El juego se sigue viendo increíble. Los que habéis jugado sabéis que además, como palmes tu soldado, el soldado ya no lo recuperas. Muy loco para la época. Dice Cal, para mí top de Way Forward, juega real, sí. Este es muy bueno. Este realmente como juego es increíble. Hicieron totalmente algo increíble para la época. En DS... Sí. Es de Sega, sí, porque tenían la franquicia en aquel momento Sega y lo sigue me parece que sigue perteneciendo el tema Aliens. No sé si ya la han perdido, pero hasta hace nada tenían lo que sería la franquicia Aliens, les pertenecía para publicar juegos, videojuegos, pero el juego lo hizo Way Forward. La diferencia es esa. Uno que para muchos competía en la consola
un Animal Crossing. Y además ambientado en un mundo de fantasía y de magia. Yo supongo que ya muchos, si le dabais en aquella época, sabéis cuál es. Es este Enchanted Folk and the School and Wizardry. Este juego de Konami, que se marcó un juego real a ese nivel, y que se ha convertido en objeto muy buscado. Muy buscado. Totalmente muy a lo Animal Crossing. Rarete ese, sí es raro, Sinra. A ver, caro. A ver, lo puedes encontrar a veces por 70, 80, 90, 100, 120, 140. Depende de quién te lo venda y cómo te lo cruces. El problema es encontrarlo. O sea, que salen muy poquitas copias, realmente. Sí, podría ser hasta barato. Cafelito, por lo bueno que está considerado a nivel mundial, porque a nivel de notas y de lo que la gente lo pone por las nubes, y fue una distribución bastante escasa a nivel mundial, no solamente España. Sí, Julito, si te lo encuentras a buen precio en UK, sí. Además es multi 5, que aunque no sea del idioma de tu país, aunque no venga en contraportada, lo vas a poder jugar en español tranquilamente. Bueno, lo suyo es hacerte un Londres, una cosita así, o un viajecito y podértelo encontrar allí. Encontrarlo ya es otra cosa, Alejandro. Pero sí, el tema entre aduanas, envío, pues se te equipara la cosa. Aunque también ha subido, también ya últimamente muchos juegos en UK. Un juego de Taito que distribuyó Ubisoft. Además, en un multi 2 extrañísimo. Alemania-España. Lost Magic. El cual utilizaba el stylus como loco. Porque no sé si lo sabéis cuál es este juego. Este juego utilizaba el stylus para hacer las magias. Tenías que copiar lo que sería el hechizo y efectuabas la magia. Lost Magic, que era muy raro, bastante raro, empezó a subir mucho de precio. Pero salió una remesa de juegos que vino de Alemania y lo hizo abaratarse bastante. En la época en que yo lo compré porque yo lo llegué a ver a 40 euros, 40, 45, y de golpe porrazo salieron un montón de copias y bajó a 15, 12. Así que ahora mismo no sé en qué precio anda. Pero era un juego bastante bueno de la época y que, como podéis ver, el tema del estilo es muy importante. Dice Miguel, lo compré a los inicios de la DS. Sí, además es de principio. Porque como podéis ver, el sello alemán era el antiguo, antes de que modificaran el USK asqueroso. O sea que compartía mitad de catálogo de PlayStation 2. Imagínate hace años, en la primera época de DS. Dice, le pegué un buen disparo en eBay a un amable alemán. Dice Alejandro, combinación rara Alemania, España, sí. Yo no he visto más juegos en DS quitando 1 o 2. Sí, es que realmente Alemania, España, muy poquitos. Creo que hay uno, me parece que me suena un Lighton, no, ahora lo diré. Bueno, ya me saldrá. Pero hay uno más, hay un par más, pero muy poquito. Dice, hola Nesima, muy buenas. Y dice Alejandro, sí, el mítico stock que salió en eBay hace nada aún había, un mes así, o así, ahora no sé. Sí, el Ace Attorney, ahora me ha salido, exactamente. Hay un Ace Attorney que comparte uno o dos que comparten catálogo España-Alemania, sí. Muy bien, Carl, ahí. ¿Pero ese multi-3 dice Alejandro? Pues puede ser. Puede ser. Ahora, tirando de memoria, si lo tienes más claro tú, Alejandro, pues será así. Bueno, vamos al siguiente. Otra rara avis, porque este es más común, por ejemplo, en PlayStation 3, Wii. Captain Brigade, point and click tan guapo.
Además es multi 5. También lo tengo precintado. Este salió de Videodisc, de ese famoso lote que os he comentado alguna vez que compré a Videodisc. Cuando no los tenía especulados, cuando aún no sabía lo que tenía y los vendía baratos, y eran multi 5 este. Muy buenas tardes, Triple. Muchas gracias por la super... Mira, eres rider de Triple Indie. Muy buenas charlas has tenido hoy con Martis, ¿eh? Muy buenas charlas has tenido ahí con el bueno de Martis. Hemos estado ahí un ratito escuchando. Hasta que no he podido más, que tenemos que preparar OBS y todo eso. Dice Alejandro, este es bueno. Y la segunda parte estuve un tiempo investigando si salió en DS, pero realmente no. En Wii sí. En Wii sí salió. Creo que en DS salió lo que no sé si incluye el español. Que tampoco lo tenemos en Wii. Pero bueno. Si al final se puede jugar aunque sea en inglés, también está bien. Dice, este juego no está nada mal y es de largo mucho más raro en PS3. Bueno, en PS3 se veía, Yo cuando lo pillé lo veí bastante, Cal. Lo que pasa es que parece que lo han agotado todos los sitios. Pero yo me lo crucé bastantes veces desde PS3. Lo tengo por ahí. Pero tener sí que salió. Lo que pasa que, bueno... este pasa que tenía bastante stock de Videodisc. Tenía 10-15 copias, que son las que supongo que se la verán ahora por ahí. Como comenta Alejandro, es que PS3 solo España. Sí, creo que el de PS3, si no me equivoco, no es multi, ¿no? Sí. Como bien decís también Carl y Alejandro. Otra visual. No, otra aventura gráfica. Que parece que no, pero llegaron unas cuantas ADS. Este es Siberia. Y este es multi 4. Este es multi 4. Por lo que si lo queréis en DS, no es tan difícil de encontrar. Comparte idiomas con Francia, Italia y Inglaterra. A ver si un poquito de... A ver, no está mal. Broken Sword quizá fue un mejor trabajo a la hora de adaptarlo a DS. Incluso la propia Capitán Morgaine. Pero bueno, se podía jugar bien el Siberia. Hola, gracias Codornis por seguirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por seguirnos, Codornis. Que bueno, ya os dije la semana pasada, creo, que el último Siberia de que salió en PlayStation 5 exclusivo lo va a sacar ahora Meridian junto con Microids en PlayStation 4. Los que no tengáis una PlayStation 5, pues bueno, ahora lo podéis comprar. Que había salido de manera exclusiva para Play 5 hace unos meses y ahora saldrá también para PlayStation 4. Sí, Cal, este no, este solamente es música. No hay palabras, no palabras, no, la muchacha no habla, ¿no? En uno de los directos alguien me comentó que tenía uno de estos juegos raretes de dibujos, el Network y tal. Sí, era el Josh de la jungla. Que además este comparte idioma con el Portugal y es también bastante rarete. Y el juego no está mal, lo veréis ahora. No está nada mal como juego. Es una plataforma bastante resultón. Y es completamente, bueno, España-Portugal. Podéis ver, es España-Portugal. Este lo tienes en PlayStation 2. El Josh de la jungla. Pues cuidado, Sinra, que en PlayStation 2 no es fácil de ver, Sinra, quizá más raro incluso en PlayStation 2 que en DS. Te lo digo que conozco bastante el catálogo PlayStation 2. Y PlayStation 2 cruzárselo es muy, muy raro. No lo había visto Kai en pues yo hasta que lo compré tampoco. Hasta que lo compré tampoco. Sí, Cafelito, esta versión también está en Wii. Sí, sí. Es bastante raro verlo. Pero bueno, ya os digo, si lo veis, lo vais a ver barato. No creo que esté muy subido en precio.
Y es un juego no está mal, ya veis, que no a nivel bastante chulo. Aunque que lo esté jugando sea un manco, pero... En DS salieron dos Age of Empires. Yo tengo uno de ellos, me falta el Mythologies. Tenemos la que fue la versión del Age of Empires 2, que hicieron una adaptación que le llamaron The Age of the Kings. El Age of Empires, The Age of the Kings. Sí, un juego de Microsoft a DS. No es el primero, también estuvo, ¿os acordáis? El Viva Piñata, que también era de Microsoft. Y es un juego bastante bien hecho para la DS, este juego de estrategia. También es totalmente en español. Este de Age of the Empires. En castellano totalmente. Creo que también voces. Dice, el que tenía como favorito un Wallapop voló. Madre mía, pues... ¿Cuál? ¿En DS? ¿Este? Yo, o el que estamos enseñando ahora. Miguel. El George. Nosotros lo pillamos hace por lo menos 2 añitos. Y este me lo consiguió un chaval conocido nuestro que a veces tiene cositas de DS. Pero él la primera vez que le entraba, ¿eh? O sea, que tú imagínate. Sí, no, a 10 euros. Es que son juegos baratos. El tema es encontrarlos, que aparezca alguna copia. Son juegos que no suben demasiado de precio. Muy desconocidos también. Una saga de 2 juegos. Que para muchos de los mejorcitos juegos de puzzles que tiene la plataforma. Para muchísima gente. Es Meteos. Este Meteos, que veréis, no lo conocéis, es un grandísimo juego de puzzles. De gameplay. Muy chulo. Este Meteos comparte idioma con Italia, por si os interesa, y Portugal. Tema de comprar alguna copia. Es muy guapo, Meteos es muy guapo. Muy original. ¿Que tiene secuela? Sí. Sí, tiene una especie de secuela. Pero es Meteos también. Sí, Cal. Supongo que muchos de aquí ya sabéis cuál os digo. El Meteos Magia de Disney. Es igual, pero con personajes de Disney y cositas de Disney. Este quizá más raro de encontrar, pero era más barato en la época de ver, Este. Ahora lo ponemos. Mutanzone nos sigue. Muchísimas gracias, Mutanzone. Gracias por seguirnos. Gracias, guapo. O guapa. Pues este, de la saga Meteos, con personajes de Disney, como podéis ver, también muy guapo. También totalmente para España, pues es una gozada también, Bastante desconocido. Además, este juego se podían ver por 2, 4 euros, 5 euros, 3 euros, 8. Hola, Sedes, muy buenas, ¿qué tal? Me queda aprendiendo con los restantes 58. ¿También le vas a meter caña de ese? Gracias, Sedes, por pasarte. Aún nos quedan unos cuantos, sí. Y este es de Disney, como podéis ver. Y también era... bueno, este quizás más complicado que el Meteos. El Meteos compartía con Portugal e Italia, pero si queréis que sea la versión totalmente la de aquí, es totalmente para España. Es la única pega, por tema de dificultad, encontrarlo aquí. Pero yo creo que buscándolo
No creo que sea demasiado difícil, no lo sé cómo estará ahora el tema de encontrarlo. Yo en la época la encontramos bastante fácil. Hace que tuvo una buena distribución en su momento. Bueno, James Bond. El James Bond Codename Robocop. Este juego yo lo jugué muchísimo en Amiga, en Commodore Amiga, que salió a la vez en PlayStation 2 por Play It y también en DS. Este juego, muy guapo, muy colorido, muy chulo, y comparte idiomas multi 4, Italia, Francia y Alemania, por si os interesa. Es raro de ver, es raro de ver, lamentablemente, aunque sea económico, es bastante raro de ver. Aunque yo creo que quizás si buscáis, si os interesa en el resto de países, igual lo podéis encontrar más fácilmente. La música es muy buena. Yo quiero DS, dice Jack. Gracias por dejarnos el loot, Jack. Está montando el aire acondicionado, pues te vas a poner a sudar, ¿eh? Ya te digo yo que tiene su miga, montarlo. Pues este juego a mí me genera mucha nostalgia porque lo jugué muchísimo en Commodore Amiga. Sigue siendo muy bueno en tema plataformas, tema musical. Y también tuvo una versión de PlayStation 2, si os interesa. Sí, Odín, también lo tengo en PlayStation 2. PlayStation 2 también está. Además, en PlayStation 2 creo que es de la primera jornada, con caja negra. Tiene cajita negra en PlayStation 2. Dice Carl que primera vez que la nota, que ve que lo nota. Es un muy buen plataformas, Carl, ¿eh? Y vamos a ver un poquito más, que veamos un poquito más algún... a ver si algún escenario diferente, más colorido. Dice... Ya es portátil, pero tengo que adaptar la ventana. Pero bueno, te vas a pegar el curro igual, ¿eh? Te vas a pegar un buen curro. Vamos al siguiente. Bueno, también tuvo el bueno del monito de Monkey Ball. También tiene su adaptación a DS. Ese Talk and Roll. Todo esto por el tema del pen. La versión es totalmente en español. En este caso Sega en la época no hacía nada multi, casi todo lo hacía PAL España. Y se sigue viendo muy bien, la verdad. Se sigue viendo bastante guapo. De hecho, si vemos ports de ahora de Switch, no creáis que lo vamos a ver mucho mejor. La verdad es que el monete, en cuanto a mejora gráfica, no ha sufrido demasiada mejora, ¿no? Se sigue viendo muy bien todavía en ese. Sí, es muy guapa la portada Shinra. De lo que más nos llamó a nosotros De hecho, me parece que este lo encontró Eva por Wallapop. Y antes de que conociera lo que era el Monkey Ball, ya dijo, qué guapo el Monkey este. Digo, sí, es muy chulo. Que hoy es totalmente para España. Y aún me sigue sorprendiendo lo bien que se vende ese. La verdad. Vamos al siguiente. Bueno, otro puzzle muy chulo, muy desconocido, además de Hudson. Ya sabéis, Hudson, la que al final compró Konami, Bomberman y compañía, distribuido por Rising, la gente de Rising Star. Ya sabéis que
Esta gente de Rising hacía distribuciones de carajo de malos. Un puzzle muy guapo. No he encontrado demasiados gameplays chulos. Este comparte idioma con Italia y Portugal. Este es Honeycomb Beat. Pero es muy chulo, ya os digo que es muy chulo, que sí que lo he tanteado, es muy guapo este puzzle. Solía verse de vez en cuando en algunos CES, algún game, se veía. Pero bueno, hace ya tiempo, un año, casi 2 años, que realmente está todo machacado, chicos. Ya si vamos a algún sitio, te vas siempre con las manos vacías, no se pilla nada, no hay nada. Un juego de una franquicia y que está mejor que en las de coches encima, y está mejor que en las hermanas superiores. Este Speed Racer, como podéis ver, la versión de DS es una maravilla. Este además es para España, completamente es para España, este Speed Racer. Está muy chulo en DS. Cosi, yo no soy Cosi, Nailor, soy Tengamis. Cosi es Eva, Eva es Kosievic. A ver, nuevamente casi todo lo que tenemos me gusta. Y si no me gusta a mí, le gusta a ella. Hombre, siempre hay alguna cosa que te gusta más, te gusta menos. Pero realmente lo que tenemos nos gusta. Por algún motivo o por otro. El tema... No, cuando hay cosas que no me acaban de hacer en una colección, no lo solemos tener. Pero bueno, quizá tenemos los gustos demasiado grandes, eso sí, eso podría ser. ¿Pero qué os parece este? Ando equivocado. Me parece que uno de los juegos que más generación de velocidad me genera en DS. Es complicado, ya sabéis que DS, tema de juegos de velocidad, no es que fuera una maravilla. Pero para ser DS, sobre todo muy sorprendido cuando hay colisiones, el tema de las colisiones, cómo da las volteretas el coche, no apenas hay bajadas de rendimiento de la consola. Muy buena, muy buen port, la verdad, muy buen port de este juego de ese. Dice Miguel que la nota, sí, es muy buen juego, Miguel, este es muy buen juego. Sí, Nailor, intentamos coger lo que nos gusta, si no nos acaba de hacer. Lo que pasa es que tenemos un problema, que somos dos. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor a mí no me acaba de hacer, pero a Eva le encanta, pues en la colección entra, porque a ella le gustan, ¿no? Y luego están mis gustos, hay cosas que a ella no le gustan y a mí sí. Por ejemplo, un táctico, bueno, sí, los tácticos le acaban de hacer, pero a lo mejor un RPG más fuerte, un Dark Souls, o cositas así, tipo así, ella no la hacen para nada y a mí me encanta. Sí, la peli es chula, a ver, se aleja bastante de lo que era Meteoro, de la animación y el manga, pero bueno, estuvo bien, está guapa. Ya habíamos enseñado otros 3 Spyro y nos faltaba uno por enseñar, que es este que vamos a ver ahora. Pero este nos faltaba y lo conseguimos hace muy poquito. Hace muy poquito lo conseguimos. Este Spyro. Bueno, este es el Pack Pix. Teníamos el Pack Pix. Primero o no, el Spyro, a ver. Que me he saltado. Dale, el Spyro no se me ha grabado el gameplay. Vamos a buscarlo. Se me ha saltado de la lista. Pero para que veáis un poquito. Para que veáis un poquito el gameplay, que es bastante interesante, porque me gusta más incluso que el que esté en PlayStation 2. A ver qué os parece. No es en 2D, como por ejemplo es el Legacy, este Eternal Night, pero es muy chulo. Lo bueno que tiene, como ya sabéis, la gente de Sierra en la época, es que hacía multi 6 o multi 7, con lo que si es difícil de encontrar a lo mejor en España, lo podéis encontrar en cualquier otro país de manera sencilla.
Dice Naveche, Tony, seamos sinceros, ella manda, solo entra en la colección si lo consiente en la colección tiene peluche. Bueno, no, tampoco voy a ser así de injusto, no. Manda bastante porque Switch es su colección realmente. Entonces me gusta que tenga su colección y esté metida en ello porque ha sido como un... le ha dado muchísimo bienestar el tener la colección y poder jugar y tener su propia cole. Pero no, realmente si a mí me gusta cualquier cosa, esto entra sí o sí. Al contrario, me pregunta siempre si quiero comprar una cosa u otra, pero bueno, yo a veces paso. A veces, mira, prefiero que tenga ella su juego. Mira, prefieres tener este con el peluche, prefiero que lo tenga porque lo disfrute más. Al final nosotros ya venimos de lejos. Tenemos ya mucho recorrido. Dice Barón, hola, muy buena Barón. ¿De cuántos especiales llevamos ya? Pues llevaremos 6, 7, chicos. ¿Cuántos llevamos, Miguel? Por lo menos 6. Nos falta uno por lo menos, Baru. Aquí tenéis al bueno de Barugón. Que tiene un super canal. Enfocado bastante a Play 4, Play 2. Aunque no le hace asco tampoco a Switch. Al contrario. Y que hemos hecho ya hicimos un especial con él de PlayStation 2. Y hemos hecho otro que nos subirá el viernes. Ya lo comentará él cuando lo tenga subido. Y espero que os guste. Y sobre todo, echarle un visual a su canal que os va a encantar. Sobre todo, las reviews que hace. De hecho, por ejemplo, yo lo veía de sus inicios cuando estábamos todavía en Chicago, ya casi para venir para acá. Con las super intros de Godzilla. Y su colección de PlayStation 2 me enamoraba. Y ahora el que ha saltado antes que estábamos viendo es un juego que hizo de puzzles la gente de Namco, este Pac-Pix. Multi 3 también, Portugal con Italia. Juego bastante chulo y muy raro de ver ya, este Pac-Pix. Pero es un juego económico si lo buscáis. No creo que esté demasiado subido últimamente. Dice Miguel, no me recuerdo, empieza a hacerlo otra vez y llevo la cuenta. Sí, pues llevaremos el de importaciones y otros 5. No sé si este será el sexto o el quinto. Por lo menos 7 o 8 habrá de especiales. También de los primeros, Miguel. De los primeros sí, creo que sí. De los primeros de la consola, el Pac-Pix. Por eso quizás más raro de ver, por el tiempo que hace. Dice Cafelito, de la primera nada de ese y vendió poco. ¿Cómo sabéis los dos, Dice Miguel, yo creo que lo compré porque no había otra cosa. Ay, no está mal el juego, no está mal. A ver, hay cosas mejores, pero no está mal. Bastante diferente. Bueno, aquí hoy he hecho spoilers con el tema del Twitter. Retro, ¿estás por ahí? Tú eres el culpable. Este Pipe Landstrom, que allí se conoció con Landhaus, este Pipi calzas largas. Sabéis que nos faltaba. El bueno de Retro compró a un chico de eBay, le llegó bien y nos pasó el enlace y dijo, mira, a este chico le he comprado, muy baratito además. Y le metimos caña. Nos llegó esta semana. Eso sí, la portadita, como podéis ver, el típico de haber rascado aquí. Y luego tiene manual una pequeña yescadita, pero bueno. Poco más de 10, 14, 15 euros han sido, más envío. Es un juego que no es caro, pero es muy raro de ver ya. Este juego de Pipi. Ya por la rareza, que además es exclusivo alemán, holandés. No sé si algún país más, escandinavo. Si sale alguna otra copia para mejorar esta, pues igual caerá, pero con esto nos conformamos. Dice Retro Game Los Pro, estoy, y mi culpable fue Cafelito y Pasta, que aquí estamos todos de ajo. Sí, esto es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Al final todos acabamos en un ojete. Pues sí, hacía mucho que íbamos detrás de él. Lo que pasa es que tampoco es que buscara demasiado, pero sí que en su momento lo busqué bastante, no encontré ninguna unidad buena. Y al final, bueno, de Retro nos pasó el enlace. Así que esto lo dejo por aquí para que veáis el holandés puro y duro. Si queréis ver en el holandés qué tal hablan los holandeses,
con esta Pippi Longstocking, ¿eh? Dice Julito Camela. Cafelito dice, es muy raro, sí, muy raro. Julito Camela, yo vi un tuit de alguien y acabé pillándolo también hace unas semanas. Al final van a acabar todas las pipis de Holanda aquí, ya te digo. Pues como veis, no está nada mal el juego. Es un juego así, vista isométrica, bastante decentito, ¿eh? Para la época, bastante decentito. Bueno. Y ahora una saga de 2 juegos que yo me ando más que sorprendido con lo que están llegando a costar. Que es la saga Code Lyoko. Era una serie de animación de la época que yo no vi, la verdad. No, ya no me pillaba a mí viendo estas series. Hecha con semi-ordenador, ¿no? Esta serie. Que tiene 2 juegos. La Code Lyoko a secas, que también salió en Wii. Y este que es exclusivo de DS. Este, Fall of Shana. Y este además es Inglaterra, España. Cuando está viendo precios y digo, pero ¿cómo va a valer esto entre los 50 y 100 euros? Y bueno, y en Estados Unidos se dispara además todavía. Pues sí, valen esto. No sé si son RPGs por turnos. Ahora veréis. A ver, vamos a mirar. Quizá el más guapo es este. El que es exclusivo de DS, porque el otro comparte con Wii. Este quizás es el más chulo a nivel gráficamente. Tiene conversaciones, combates. A ver que veáis un poquito el gameplay. Al morreo. Vamos a ver todo el rato hablando. Como veis, es vista isométrica, que no está nada mal. Y luego los combates son en un semi 3D. Combate por turnos. No me llama. Necesito el tema gráfico. Yo desconozco por qué ha subido tanto de precio, la verdad. No sé si hay mucha demanda. Pero nos lo cruzamos en un CEX hace muy poquito, a muy buen precio. Y dije, bueno, pues para adentro. A Eva le gustaba y digo, bueno, lo vamos a coger. Dice Alejandro, de Pixelin ¿tienes alguno? ¿Son una saga exclusiva alemana o de por ahí? Y Jungleskaten, es de plataformas, está chulo. No lo tengo, no lo tenemos. Me suena haberlo visto en la época, por ejemplo, incluso alguno, por ejemplo, de animación francesa, que hay por lo menos 6 o 7 que no llegaron aquí. Y que tengo muchos metidos en la lista esa que digo que nos faltan de importación. Todo no podemos llegar, pero seguro que con el tiempo en la caña irán cayendo algunos. Ya os digo, el mercado francés y el alemán, incluso el italiano, tienen joyitas exclusivas muy interesantes para ir incorporando a la colección, la verdad. Sí. Sí, Code Lyoko. Fue muy hit en Francia y en Estados Unidos también pegó fuerte, al parecer. Porque en Estados Unidos está bastante caro el juego. Y como dice Shinra, a mí realmente me da un poquito repelús los gráficos de la serie. No sé si os pasa a vosotros. A mí me tira como para atrás. No sé, no me acaba de hacer. No es lo mío, esta serie. Por eso Eva lo quería comprar y yo estaba ahí que no. Y al final cayó. Vamos a seguir con otro de puzzle bastante raro de Electronic Arts. Electronic Arts ya sabéis que hizo algunos juegos para DS. El Henry Harris World, por ejemplo, que es muy raro y caro ya, sobre todo para España. Pero también hizo por ejemplo, este Pogo Island. Muy raro. No creo que sea caro, pero es muy raro de ver este Pogo Island. Un juego muy guapo de plataformas, como podéis ver. Y es España-Italia. Vamos un poquito de gameplay. Y es el típico juego, pues parecido a los Puzzle Bobble, en cierto sentido, con otras cosas, con mezcla de otras cositas, muy interesante. Juego puzzle, Pogo Island.
Lo bueno que tiene, por ejemplo, que implementa muy bien lo de las dos pantallas, disparas desde abajo a la pantalla de arriba, o sea que utiliza las dos de manera bastante interesante. Y si lo encontráis, si os interesa, creo que es un juego a tener en cuenta y sobre todo no creo que sea caro. La cuestión es encontrar uno. De Spider-Man ya llevamos unos cuantos enseñados y ahora vamos a mostrar otro. Otro también muy chulo. Este Spider-Man 3. Y creo que no, creo que nos queda el Spider-Man 2 por enseñar. Hay un montón en la consola y como podéis ver, nada que ver con los de PlayStation 2 y 3. Otro rollo. Es un semi 2D, bastante más chulo, más guapo. Y como todo lo de su momento, esto nos costó 10 eurillos. Y como todo lo de su momento, para España. Totalmente para España. Dice, me encanta todo lo que tenga que ver con Spider-Man de Tobey Maguire. ¿Y el de ahora qué? ¿Qué tal el de ahora, Noisa? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo va el tema, el de ahora? Hola, colgadito, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí tenemos a nuestro moderador y jefe de la secta de Switch. Aquí os dejo el canalcito de Colga, que también ha estado haciendo directo hoy. Y si no lo conocéis, pasaros por el canal. Os lo vais a pasar en grande, os vais a divertir muchísimo. También os va a sacar siempre una sonrisa. Os lo vais a pasar genial también, con el bueno de Colga. Dice, está bien, mejor que Andrew Garfield. Bueno, es que Andrew Garfield... No sé si... Yo creo que más bien fue el guión, más que el propio Andrew. Creo que él fue el guión y que no... Sony no cogió ahí... La tira buena. Bueno, Sony es que lleva perdido en temas de superhéroes bastante tiempo. Bueno, otro exclusivo. Este creo que es... Bueno, creo que igual salió en Alemania y Holanda, creo. Es una serie infantil, esta Harvest Time Hop and Fly. Y diréis, ¿qué coño es esto? Pues lo que estáis viendo, esta serie infantil es un juego de plataformas. No está mal, incluso. Pero es una... nosotros se lo encontró Eva allí en un CEX en Edimburgo. Por eso es mucho más raro que lo podáis encontrar. No aquí, sino en muchos sitios. Es un juego muy raro. Dice Shinra que no ha visto eso en su vida. Ni yo tampoco. Eso cuando me lo enseñó Eva dije, ¿qué coño es esto? Pues mira, ya os he sacado una sonrisa. Eso es bueno. Pues dentro de... Hay una versión de PlayStation 2, Shinra. Eso es lo que me deja más loco. Que tampoco la tengo yo vista en mi vida. O sea, que tiene versión de PlayStation 2. Todo loco me he quedado. Me quedé en su momento, cuando lo descubrimos. Y por lo que parece, pudo haberse distribuido en Alemania y Holanda, Bueno, vamos a otro juego de puzzle, este Rubik's Puzzle World, que se lanzó de manera simultánea para Wii y DS, para hacer aquí los famosos cubiletes. Dice, este es el típico juego que compras y pasados años te das cuenta que es carísimo. Sí, pues si os digo lo que nos costó, fueron 0,5 libras, una cosa así. No llega a 1 euro.
Sí, claro que ha pasado, Cafelito. Después de tantos años comprar juegos y tal, te das cuenta que hay juegos. Había uno en PlayStation 2, un juego de pelea. Ahora no me acuerdo el nombre exactamente. Supongo que igual Shinra está por ahí, igual. Que me costó 8 euritos, 6 euritos. Y al cabo de los años, mirarlo a los 4 o 5 años, mirarlo en CEX, lo vi que estaba a 120 euros. No sé cómo, no sé, no el precio que estará ahora. Y bueno, y ese juego yo no pago 120 euros por él en la vida, ¿no? Porque como juego no los vale. Cosas de esas he visto muchas, pero es normal, al final, a lo mejor la demanda hace que suba el mercado, a veces de manera increíble, o otras veces de manera inhospitable, otras veces lo ves venir, porque como juego por calidad, la calidad que tiene, las pocas ventas que tuvo, la demanda, lo ves venir, pero otras dices, ¿pero cómo ha subido esto de precio? Bueno, un juego que cogimos no hace mucho, hace unas semanas, Zoo Tycoon de DS, esta segunda parte, de cómo montarte a un zoo y gestionarlo. Siempre se nos resiste la primera parte. La primera parte no la hemos intentado comprar por online, sino es más fácil de ver, pero siempre la primera parte se nos resiste bastante. Bueno, ya que sale el tráiler, vamos a enseñar que este sí que nos costó encontrarlo en su momento. Disgaea DDS, que además es totalmente para España. Nos costó bastante encontrarlo a un buen precio. Ya os digo años, hace bastantes años. Y como buen Disgaea, además en DS más genial con el stylus, con el pen. Y si me conocéis sabéis que yo soy un amante de los SRPG, de los juegos tácticos. Y de la saga Disgaea me encanta. Creo que los tenemos todos los Disgaea de todas las plataformas. Me encanta, a mí la saga Disgaea me lo pasa muy bien con ellos. De hecho, el de Play 4, el Disgaea 5 creo que era, no sé si le llega a echar casi 300 horas y pico, 400, una burrada. Como sabéis, no sé si sabéis que la saga Disgaea tiene roto el tema levels. Cuando crees que has hecho 100 levels, luego puedes hacer hasta level 1000 y pico, 1500. Es una burrada. Es casi infinito. Vas tantos rounds. Es una burrada. Uri Jackson dice: me parece una saga complicada de jugar. Bueno, al principio quizás sí, Uri, pero creo que cuando le coges un poco el rollo, me costó al principio un poco, pero cuando le coges el rollo, sobre todo cuando el tema implementación de poder, cómo lo vas leveando, cómo haces los combos con otros personajes, cuando le vas cogiendo el rollo y luego todos se van pareciendo, es muy satisfactorio, uno se lo pasa muy bien. Quizá el mayor inconveniente que tiene es el tema inglés, que nunca han estado traducidos, pero una vez que le coges un poquito el camino, estoy muy agradecido, la verdad. ¿2008? El juego, de 2008. Estamos hablando de hace 15 añitos. Bueno, este es un juego que lo compramos en Londres hace unos meses, cuando estuvimos este verano. Fue en el cumpleaños de Eva. Fue un juego muy raro que siempre lo buscábamos, que es el Chicken Shot. Que hay una versión multi 5 muy rara y rarísima de ver, que es muy guapo, como podéis ver. Matar todo lo que se venía en pantalla. Y al final lo pudimos encontrar en Londres, en la multi 5. De este Chicken Shot. De hecho en DS se ve bastante bien, Creo que tenemos versión también para Wii. Si los amantes de Wii y si os gusta jugar con pistola, creo que por ahí Cafelito le pega bastante a Wii. A lo mejor con pistola en Wii estaría también muy bien. Perdón, que estoy un poco malillo.
Pues para algunos este es un muy buen Tetris. El Tetris Tetris Party Deluxe, que también tenemos en Wii. A ver, me gusta más el Tetris de Mario, el Tetris de Nintendo, el Tetris DS me parece mejor. Pero bueno, hay gente, yo por ahí que le gusta más que no sé si lo habéis jugado este. A mí me gusta más el de DS. El Tetris DS, perdón. Este también tenía la versión de Wii. Y este lo cogimos muy barato también en una escapada en Londres. Y creo que también tenéis la versión para España. Rara de ver, es una rara avis el catálogo de DS, pero también tenéis la edición de aquí, creo. Bueno, vamos al siguiente. Este juego, o sea, he visto una evolución de no verse o verse muy barato, a verse cada vez menos y subir mucho el precio. Este Dinosaur King, el cual no deja ser un juego con dinosaurios de Sega, que tenemos los dinosaurios y los utilizamos como si fueran Pokémon. Es un Pokémon de dinosaurios, vamos. Tenemos la versión PAL España. No está mal, no está mal. Como podéis ver imágenes, nos deja ser entrenas los dinosaurios, a nivel cuando luchas lo vemos en 3D, pero cuando vemos el juego en sí desde vida isométrica o cenital, es muy parecido a un Pokémon. Los entrenas igual a los dinosaurios, es interesante. Creo que, si no me recuerdo mal, incluso hay una secuela estadounidense que no llevo aquí. Dice, lo tienen en el cache de aquí y me cae la gota de sudor por la frente cada vez que lo veo. Pero, ¿por qué? ¿Porque está hecho una mierda, Miguel? ¿O por qué? Digo, este es para España. Ah, hostia, ¿estamos subido de precio? Pues sí, a ver, depende de lo que cueste, igual no merece la pena. Hay que rascar un poco más. Piden 30 euros ya por él, en un cash. Hostia, cómo duele eso, ¿eh? Este juego era de 5 euros. 5 o menos. Es el precio que nos costó a nosotros. No sé ni cómo está ahora. No te podría decir si es bueno o malo, ¿eh? Claro, te estoy hablando hace 3 años o 4 cuando lo pillamos. Sé que la secuela de este juego americana es muy cara, está en 3 cifras. Pero no sé cómo va este, ¿eh? No sé cómo está este precio. Hola Dani Hu, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí estamos con DS. Estamos con DS. Vamos por la mitad. Vamos más o menos por la mitad. Aquí tenéis el canal de bueno de Dani Hu, que lo vais a pasar también muy genial viendo sus vídeos. Dale apoyo, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente. Ya hemos visto bastantes dinosaurios ya por hoy. Un juego bastante raro. Y a lo mejor para muchos que coleccionen Play y Play 2 les sonará esta editora Midas. Midas también sacó cosas en DS. Unas Time Battles, es multi 4. Y esto lo sacó Midas. Sacó Midas. A ver, es un juego bastante mediocre. Pero bueno, tiene su pase.
a nivel de DS no está mal. A un precio reducido puede ser interesante, pero si os piden demasiado, nos... Sí, Shinra, bastante bien se ve el juego, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Esto para igual para algunos no se lo creen que esto lo pueda hacer, lo pueda haber editado Midas, ¿eh? Hombre, es DS. Tiene un nombre japonés. El juego, ahora no me acuerdo, es un nombre bastante raro de japonés. Es un juego japonés. Y como muchas cosas que trae Midas, ¿no? Muy regulero, es decir, es ser demasiado bueno. Dani, ser regulero es decir demasiado bueno. Hay que decir la palabra exacta, son muy cacota. O sea, hay alguna cosa pasable, pero... Sí, Metal Max, sí, puede ser. Tiene rollo Metal Max. Yo supongo que estos japos que hicieron el desarrollo de este juego igual pensaban en esa serie. Igual era un copy-paste. Ahora vamos a enseñar una saga que para muchos marcó su infancia, en su adolescencia y algunos ya en entrada de edad también nos gustó. Harry Potter. Harry Potter, que tenía unos excelentes juegos en Game Boy Advance, muy chulos en RPGs pixel, muy guapos. Y algunos salió bueno en DS también. Por ejemplo, este Globed, este Cáliz de Fuego, Globed Fire, muy guapo también, muy chulo. Totalmente para España. Dices, bueno, no quería decir ponzoña, pero sí. Sí, bastante ponzoñeros, la verdad, muchos de ellos. Catálogo bastante... Vamos a ver, un poquito jugable. Este es vista isométrica, no llega a ser un píxel, por ejemplo, como los de Game Boy Advance, pero no está nada mal. Nosotros nos faltan dos, Miguel. Nos falta el de las Reliquias de la Muerte, que son dos partes. Hay 5 juegos de Harry Potter en DS. Y nos faltan los últimos dos. ¿Sabes qué pasa? Que como a nivel de DS no dejaba de ser un intento burdo de imitar los juegos que salieron en PlayStation 3, no hemos ido a por ellos. Lo que pasa es que están totalmente desaparecidos ahora, ¿eh? Bastante desaparecidos esos dos. El Reliquias de la Muerte 1 y 2. Pero bueno, son mejores estos. Estos tres primeros son mejores. Luego tenemos el Misterio del Príncipe, en inglés llamado el Half Prince, el Medio Príncipe, ¿no? También para España. Dice, me he perdido casi todo. Puedes empezar de nuevo. No, no hay problema, Neve. Luego lo ves en diferido, ¿no? Si tenemos que empezar con 50 más ahora... Qué cabrito. Pues llevamos unos cuantos. Llevaremos... Y nos quedarán unos 20 y algo. O sea, que llevaremos unos 50 casi. Y el último que tenemos de Harry Potter, ya os digo, nos faltan los dos de las Reliquias de la Muerte, que son los que nos faltan, son 5 en DS. Es este, Harry Potter, la Orden del Fénix. En este ya dejan un poco de lado más el pixel y el vista isométrica. Y se nos meten un poquito más en intentando recrear a sus hermanas mayores. Creo que fue un error. A ver, gameplay. Fue un error, como podéis ver, aunque no es que se vea mal del todo, pero por lo bien que se veía el píxel, no es una cosa muy...
Y ahora os iba a hacer una pregunta a vosotros. ¿Sabéis que hay juegos de Superman en DS? Porque hemos sacado mucho de superhéroes, pero ¿y Superman? ¿Tiene Superman en algún juego de DS? Pregunta que os lanzo. Pues sí que hay algún juego de Superman, sí. Sí que hay alguno. Y bueno, no está del todo mal. Si os digo la verdad, alguno hay interesante. Y vamos a por él. Es este Superman Returns. El juego basado en la película. Que está totalmente en español, audio, sonido, todo. Esto fue un port de Electronic Arts. Totalmente para España. Y que el juego no está mal. Y está incluso bien valorado a nivel de crítica. No se ve mal. Sí, este Miguel, sí. Como podéis ver, el juego no se ve nada mal, está bastante bien. Para ser de ese. Dice que seguro que es mejor de la película. Uy, como te escuchen los fartes de Superman, Dani. A ver, sí que es verdad que Superman Returns... yo como gran amante de Superman, haber vivido el inicio de la saga de pequeño y tal, no estuvo del todo fino. No estuvo del todo fino. Tengo que reconocerte ahí, Dani, que esta peli, si bien el actor lo clava casi a nivel físico, el actor lo clavaba a nivel físico bueno, de Steve Reeves, nuestro actor de siempre. Pero el guión, no sé, fue, no sé, todo un despropósito la película, Christopher Lee. Sí, Christopher Lee. Christopher Reeve. Mejor Superman 4 fue. También es verdad. ¿Cómo era que aquel héroe solar? ¿Cómo era aquel malote con el que se peleaba Superman? Qué malo era. Sí. Ahí también es verdad, Bueno, ya os digo, este es bastante interesante si lo queréis tener en DS. El problema cuál es cruzárselo. No es que haya demasiadas copias en el mercado, no es un juego que vendiese demasiado bien. Venegas. Jorge Voltineta, Venegas. El único juego de Superman que recuerdo que me pareciese bueno era el beat'em up de la muerte y regreso de Superman. Beat'em up en PlayStation 2 era... No, el PlayStation 2 era el otro, Bueno, no me hagáis caso. Venegas quise decir, Venegas. Super NES y Mega Drive, vale. Es que hay otro de un beat'em up, no está nada mal. De la serie de animación de Cartoon Network, me parece que no estaba nada en PlayStation 2. Nombre nuclear, vale, sí, que es nuclear. Es que es un poquito peli para olvidar, Yo me lo he olvidado de ella. Y también hay una adaptación de Indiana Jones a DS. Este Indiana Jones y el cetro de los Reyes. También totalmente españolizado, para España. Y bueno, no está mal, la verdad. Bastante vista isométrica, vista cenital. No está mal del todo el juego. Pero sí, cafelitos, hacer misiones, tiempo, hacer cositas con Superman. Un saludo, Manumin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manumin. Muchas gracias por estar por aquí. Este juego también creo que salió en Wii y PlayStation 2. Pero bueno, veis que es bastante diferente a nivel jugable a las plataformas mayores. Dice, me vas a arruinar, Everbez, con estos directos, se lo compra todo. No hace falta que los vea, Alejandro. Él ya se lo compra todo sin verlos. Dice, de este compré hace poco el de Wii porque traía el Fate of Atlantis, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí. Hola Lola Sachi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas por ahí? Ya hemos visto que Antonio está bien,
Mira que nos dice Miguel, dice, el nombre de nuclear estaba hecho con un pelo de Superman. Pensaron que de la cabeza, pero era del culo mínimo. Dice Never, ¿qué va? Yo me compro lo que me mola, ¿no? Como nosotros, ¿no, Never? Dice que, por cierto, tengo que recoger uno de la oficina que creo que te parecerá curioso. Bueno, ya no lo enseñarás. Bueno, vamos a otro de superhéroes. Creo que este está mejor. Este ya tuvo bastantes versiones. Entre ellas incluso PlayStation 3 y PlayStation 2. Este Ultimate Alliance. Incluso creo que PSP también. Este RPG de acción que llevas a varios personajes. Que sabéis que ha tenido la última parte, el Alliance 3 lo ha tenido en Switch de manera exclusiva. Pero que si no lo sabíais también tenía versión de DS. Y como casi todo lo de Activision, o todo lo de Activision en la época, totalmente en español. Dice, me encantan los Ultimate Alliance, curiosamente el que menos es el de Switch. Quizá han perdido un poco la esencia, Miguel. El tema de Switch, es verdad que yo también que lo estuve tanteando en la Black Sparrow, un poco más sosón. Pero bueno, quizá es un poco mejor de nostalgia o... no sé. Dice Danny Hook que este juego en Play, si lo juegas con amigos, es muy divertido. Mira, nunca lo he jugado con gente, ¿eh? Siempre lo había jugado de manera solo. Dice que Miguel se aburrió. Dice que Dani que no le disgustó el de Switch, pero que los otros dos que son mejores. Pues igual es eso, igual es que simplemente son mejores los juegos. Bueno, ya os hemos enseñado bastantes de Scooby-Doo y creo que nos faltaba uno, que es este. Scooby-Doo y el pantano tenebroso. También otro juego raro, verlo en esta edición española. Que además es muy chulo el juego a nivel gráfico, ya veréis, porque utiliza un poco de... a diferencia que los otros, en este utiliza la técnica del shell shading. A ver si veo un poquito de gameplay. Que que le sienta bastante bien. El pantano tenebroso de Scooby-Doo. Dice Manuming, el de la Liga de la Justicia no es de WayForward. No, creo que no, ¿eh? No creo que sea de... No, este no. ¿Cuál te refieres? ¿A este? ¿O a la Liga de la Justice? DC Justice. Pero bueno, aquí pregúntale a Miguel. Miguel tiene bastante... al loro casi todo el catálogo de WayForward, que lo estaba coleccionando. Y seguro que él lo sabe. Manumi. Como veis, es bastante curioso este Scooby-Doo. Bastante más chulo que las versiones de superiores. También creo que salió en PlayStation 2. Y no sé si en Wii también. Algunos hemos enseñado de Need for Speed. Y no es que tengamos demasiados, porque hay bastantes más. Pero este como salió muy baratito y Eva lo encontró allí en el CEX este de Edimburgo, pues cayó. La edición inglesa. Aquí lo veréis como Need for Speed Carbono. Para adelante. A ver, las versiones de PSP son brutales, ¿eh? Y el problema es, claro, que comparas las ediciones de PSP a la edición de DS, nada que ver. Nada que ver. Totalmente fuera de lugar. Pero bueno.
Dentro de lo que cabe no estaba del todo mal. Que para ser una consola que ya veis lo que era en sí, pues tiene bastantes juegos de conducción, la verdad. Al final se da cuenta que tenía bastantes juegos. Bueno, hablando de WayForward, una saga que igual mucha gente desconoce, aunque sí que creo que Miguel lo sabe perfectamente, son la saga de Happy Feet. Happy Feet 1 y Happy Feet 2. Estos dos juegos son de WayForward. Aunque me parece que en el primero no lo pone. Y en el segundo sí. Pero ambos son de WayForward. Mira, aquí Miguel nos pasa un enlace. Manuming pasa un enlace de todos los juegos de WayForward de los sistemas. Mira, si le echas una visual, seguro que ahí tienes todos. Bueno, pues este Happy Feet, completamente para España. Para amantes de las colecciones de WayForward, ya sabéis, este es uno de ellos. Juego muy barato, muy barato. Muy baratete. Tiene minijuegos de musicales, de rítmicos y luego algún juego como este que es de conducción, bueno, de bajar, de descenso, como si estuviese esquiando, como podéis ver. ¿Ves? Este es curioso, por ejemplo. En este no aparece WayForward, solamente Midway, pero es de ellos. En este, en su segunda parte, sí que vemos que ya WayForward aparece detrás. Aunque es mejor juego el segundo, ahora lo veréis. Vamos a ver el segundo. El segundo ya cambian bastante el rollo. Es más plataformas. Ya es más. Parece más un juego hecho por ellos. Como podéis ver ahí, totalmente en español. Sí, como dice Miguel, que aquí lo comenta, que hay un montón que no pone WayForward, solamente en el manual de los créditos. Como eran franquicias de películas y trabajos para otras editoras, los obviaban completamente, la verdad. Los obviaban mucho. Vamos con más aventuras gráficas. Unas aventuras además que en DS se están complicando mucho, está subiendo mucho de precio. Pero muchísimo de precio. Mucho. Cuando digo mucho, están subiendo muchísimo. Son las de Secret File, el Tunguska y la segunda parte, el Puritas Cordis. Lamentablemente son totalmente para España. En esto no podemos ir a opciones de comprar en otros países. Además vienen totalmente en español, manual y de estos. Estas aventuras gráficas están... Ah, no, perdonad que he puesto el que no tocaba. He puesto el del Sherlock Holmes, que no sé dónde lo he puesto. Aquí está. El que está en pantalla, me he colado, es el Sherlock Holmes, el DDS. Este, más que aventura gráfica, es un juego de puzzles de investigación. Es bastante raro ver esta versión. Además aquí lo tradujeron como el culo, porque aquí le llamaron el secreto de la reina, cuando realmente está basado en el misterio de la casa de Osborne, en inglés. O sea, aquí se hicieron la traducción como les vino el pairo, o sea, se les ocurrió poner esa traducción, el secreto de la reina y tal. Juego de Focus. Dice Retro Game Los Pro, yo creo que es el típico curro que hacían para tener cash. Sí, además era muy prolífico, Retro. Te hacían 2-3 juegos al año, los WayForward, tranquilamente. 2-3 juegos al año que empezaron a compaginar Game Boy Advance con DS. Tenían varios equipos de desarrollo y hacían juegos para el mejor postor.
Supongo que a nivel económico no les supondría demasiadas ganancias. Empezaron a ganar dinerito cuando sacaron su propia IP, que era Shantae. Ahí es cuando empezaron a ver dinero de verdad. Y parece que ahora se han dedicado a... Creo que de los últimos desarrollos que basaron una película fue The Mummy The Mastered, La momia, la película de la momia, que hicieron un juegazo como una copa un pino. Y parece que de momento mantiene la licencia. No sé hasta qué punto, pero de momento mantiene la licencia. Se ha generado la licencia. Pero vamos, es de los últimos trabajos que creo que hicieron como externo. Se han quedado la licencia. Dice Miguel que hay un RE que es top de lo malo que es. Sí, hay varias cosas malas de WayForward. Hay cositas por ahí que tienen que van bastante asquete. Pero bueno, si os coleccionáis WayForward, al final, si queréis hacer todo el full set de ellos, tienen 3-4 juegos que... Sí, Cosi Evi, sí. Me apetecería bastante, no puedo ni hablar. Estoy ya pastoso. Bueno, vamos a los que comentaba yo de la saga Secret Files. La saga que se han vuelto bastante complicados de encontrar. Tanto el Tunguska como el Puritas Cordis. El Puritas Cordis ya la edición española está bastante loca de precio. Y estos dos los compramos en Madrid. Hace un par de años. Me parece hace un par de años, Carl. Bueno, Carl se ha ido. Año y medio, quizá. Fuimos a Madrid y estuvimos en Caoto. Y los tenía allí. Y le dije a Caoto, oye, me los llevo. Y me los llevé. Porque ver estas ediciones ahora estos ponen clic, edición española, son muy complicados de ver. Y los estuvimos buscando mucho tiempo. Pero mucho tiempo. El problema es que si compras uno quieres el otro. Y el otro no se veía, que era el Secret File 2. Muy buenos ponen clics. Si os interesa, también tenéis las versiones de Wii, que creo que son bastante más fáciles de encontrar. Aunque creo que la segunda parte hasta en Wii es difícil de ver. Este Puritas Cordis hasta en Wii es difícil de ver. A ver si vemos un poquito de gameplay para que veáis el... Se ve bastante borrosillo. Y este es el gameplay. El típico pone en clic. Como veis, son totalmente en español. Para España, para los más puristas, pues es un hándicap. Y la segunda parte, que ya se ve un poquito mejor. La distribución fue muy mala, muy mala. Son bastante complicados de encontrar. Iba más salvar la vida. Estaba yo ya muriéndome de sed. Me ha salvado. Se merece unas coleccionistas con peluches. Me ha quitado 20 años de encima. Dice Manumi, se nota que os gustan los de investigar. Me cansa leer en la pantalla personalmente, pero siempre se puede dar una oportunidad. Bebe algo bien. Sí. Mira, a mí me encantan, pero ya Eva es brutal lo que le gustan. Le gusta mucho el tema texto, visual novel, aventura gráfica. Sí, igual se lo pega un poco, pero ella ya le gustaba mucho leer libros. Le gusta leer libros. Y el tema de la investigación y la lectura le apasiona. Y eso, pues mira, eso sí que nos une a los dos. Que nos gusta mucho este tipo de juegos. Bueno, ya sabéis que de la gente de Mumbo Jumbo nos sacaron una franquicia en PC que para la gente que trabajaba en una oficina tuvieron que poner
normativas y cosas raras para que la gente o desconectaban en internet los jefes, porque la gente se pasaba horas y horas jugando a estos juegos, a los Seven Wonders y compañía. Era cuando aparecieron en PC estos juegos y fue brutal la acogida que tuvieron. Son el Seven Wonders, el primero, que es este sí que es multi 4, lo que no sé si llegó a distribuirse en España, aunque sí que tenemos el español en contraportada. Dice, ponle los de AD con un emulador de Spectrum. Muchas horas yo eché a Don Quijote y Cozumel. Sí, bueno, yo uno de los juegos que más me apasionó de MSX fue La Abadía del Crimen, Miguel. Eso es un juegazo. Horas y horas a La Abadía del Crimen. Qué juegazo, qué tiempos. Nos hacemos viejos, ¿eh? Bueno, vamos a otra cosa. Como podéis ver, no, realmente desconozco si se distribuye ahí. Yo diría que no llegó a distribuirse en España, si bien tiene el multi 4, ¿eh? Y luego uno que creo que solamente se quedó en el Reino Unido, que es su segunda parte, que distribuyó la empresa GSP, la que después pasó a llamarse Funbox, perdón, Funbox, Funbox. Seven Wonders 2. La verdad es que es un juego muy chulo, la verdad. Todos estos juegos están muy bien. Hay una saga de Midway que quiso hacer lo que hizo Nintendo con aquellos juegos, los 51 juegos y los Tugmaster. Que además el anuncio estaba muy guapo, veréis aquí el anuncio. De Tugmaster creo que hay 4 ediciones, nosotros tenemos un par. Creo que luego salió More Tugmaster, Tugmaster 3 y Tugmaster 4. Creo que tenemos alguno más nosotros, estará por ahí. Típicos juegos de cartas, dados. Están bien, para tenerlos para jugar con gente o tú solo. And of course, all of Touchmaster's multiplayer games can be played one-on-one via Wi-Fi. Touchmaster, exclusively for the Nintendo DS. Coming June 2007. This title not yet rated. Bueno, una de las sagas que más fuerte pegó en la época fue esto, Yu-Gi-Oh! Hay un total de 8 juegos, nos falta uno a nosotros. 8 juegos sacó Yu-Gi-Oh! En DS. El primero fue este Nightmare Trovador, totalmente para España. Ya sabéis que cada uno de más llevaban las cartas, que es las cartitas. Dice Miguel, no tiene rojo, no tiene uno. Es que Miguel, yo que me haya cruzado un sex fue uno. El resto los he tenido que buscar mucho para encontrarlos. Me falta uno, me falta el 2010. Me falta el 2010. Que ese no lo encuentro. Bueno, y ya no encontrarlo. Y si se sale alguno, ya sabéis que hay que pagar pasta. O sea, pero verlo me cuesta muchísimo ver ese, el 2010. Este es el primero. El Nightmare Trovador.
Dice Cafelito, ojo, juegos raros y caros, pero luego no son para tanto. Bueno, hay gente que lo está enamorado. Mira, tenemos el bueno de Fonch. No sé si verá el vídeo en diferido. Le encantan este tipo de juegos. A mí también me gustan. No tanto. Yu-Gi-Oh no me acaba de hacer tanto como otros, pero están bien, están bien. A nivel jugable están bien. Hay mejores y peores. Dice Miguel que quería el de Switch, pero no lo encuentro con las cartas. Pues déjate que como no lo pilles con tiempo, en el mercado americano, que ya lo han sustituido con el Codina Box, Miguel, ya está en 120, 150 dólares el juego. Yu-Gi-Oh. Cuando, ya sabéis que cuando en USA se constipan, aquí empezamos a estornudar. Y llegará, supongo, a sus precios aquí. Y como dice Alejandro, estos o te encantan o los odias. Bueno, este segundo que vamos por aquí, este es el GX Spirit Color, que era este, el segundo que salió. También todo para España, con las cartitas. Lo complicado era eso, era encontrar las cartitas. Era bastante complicado. Luego empezaron a sacar cada año una edición. En este caso fue el World Championship 2007. Dice Shinra que a mí me molan los que son rollo RPG. Creo que de PSP era. Sí, hay varios en PSP. Pues mira, Shinra, a mí me faltan los de PSP. Yo fui a por los de DS y los de PSP, que tengo una buena colección también de PSP. En PSP no tiré más por los RPGs tácticos americanos, pero dejé de lado cuando se veían los de Yu-Gi-Oh! Y ahora que los busco, ahora son o no los encuentras o valen bastante caros. En fin, todo no se puede llegar, ¿no? Sí, Cafelito. Y 70 también. 45, 50 y 70. Algunos he visto y tocaos, y algunos sin las cartas. Y ya 70. Sin cartas, a 70, 60. Ya me cuesta mucho pagar eso por un juego de ese tipo. Me cuesta más. Dice Julito Camela, estos juegos si no son para España los regalan. ¿Tú crees? Yo creo que no, vamos a mirar, porque esto a nivel italiano también eran bastante buscados. Ya, por curiosidad, porque yo ya hace tanto que no miro el catálogo de DS, que ya por curiosidad, vamos a mirarlo un momentito. Hace como el tema de ya realmente lo que hacemos de DS es vamos a algún CES, tal, vemos algo que nos falta, alguno que buscamos en especial, como este que nos pasó el bueno de Retro Games Pro, el de el Pipi Casas Largas, la Pipi Landstrom. Vamos a mirar, por ejemplo, eBay. Voy a poner aquí Yu-Gi-Oh! De manera fortuita y sin alevosía. A ver si sale algo. El italiano, 40. Este trovador. Es un cartuchito americano, 15 eurillos. Bueno, a 100 euros el PAL España, el Spirit Color. España dominando el mercado. Los americanos, el Championship 2011, 60. Una cartita, 5 eurillos. 40 el trovador, este es el inglés. Entre 40 y 50 el inglés y el francés. 62 el francés del 2011. No son baratos en ningún sitio, el Yu-Gi-Oh! Ha pasado fronteras. Mira, este piden 500 euros el alemán, sellado. 500 un alemán, sellado. Este 30 usado, abierto, sin las cartas. En fin. Se nos pasó el arroz para los que nos falten algún Yu-Gi-Oh! Y este íbamos por bueno, este Card Maniacs sacaron una versión hasta el momento de los que hemos enseñado. Este Card Maniacs es bastante raro porque este no le deja de ser un recopilatorio o un almanaque con todas las cartas sacadas hasta el momento para que tú pudieras verlas, ver los stats. Muy chulo, la verdad, hay que sacar esto en DS con cartas que venían exclusivas.
Dice Cafelito. Ese es uno que seguro que te has acordado de que te faltaba. ¿Cómo lo has sabido, Cafelito? Sí, este me he acordado y digo, ostras. Tío, este se me ha pasado el arroz, seguro. Ahora, si ya empezaba a ser caro, ya debe ser impagable. La has dado de lleno, Cafelito, ahí. Dice, yo ya solo Vinted o eBay. No toco Wallapop, es perder el tiempo con la modalidad de no retirar los anuncios de un evento. Yo es que ya ni Vinted, Alejandro. Vinted muy poquito y ya ni eso, eBay. Si quiero comprar algo a segunda mano, eBay. No tienen stock, no lo tienen, y no tengo que estar peleándome, compro y fuera. O directamente a Amazon, ya no miro. O sea, no sé qué gente conocida hay entre amigos o compramos de segunda mano. Intento igualar muy poquitas cosas. Una vez que damos uno que nos pasó Cafelito, es el último que hicimos en Wallapop, el Ridge Racer de DS. Pero hacíamos por lo menos más de un año que no comprábamos nada en Wallapop. Y fue, mira, al final no fue bien porque era en mano y quedamos al ladito de casa. Bueno, hemos visto el 2008 que acabamos de ver. El 2008 es bastante raro. Veréis que es bastante raro. Ya era raro entonces. Y este Stardust, este lo tengo precintado. Este lo compramos en tienda. También en tienda salió muy barato, 20 euros, una cosita así. No sé lo que valdrá ahora este Stardust Accelerator. Y más precintado. Es el 2009. Y el que nos falta es el 2010. Ese es el que nos falta. Dice Cafelito, digo yo que cuando los de fuera ven nuestros precios, ¿qué se dirán? ¿Se reirán? Los americanos se ríen, pero de lo baratos que son. Cafelito, depende con quién compares. Los americanos se ríen de lo baratos que son. Para un americano nuestros precios son de coña. Porque están en español, si fueran en inglés los pillaban ellos. Piensa que muchos juegos están a la mitad o una tercera parte de lo que valen en Estados Unidos los juegos. Es que depende con quién compares. Y ahora, por ejemplo, juegos de DS de media tabla hacia arriba, ya habéis podido ver ahora, los precios están muy a la par. Si te vas sobre todo a Londres, haber estado hace 4 años que fuimos, a esta última vez que fuimos hace 3 meses, apenas hay diferencia. Hay en juegos, por ejemplo, de tirada morrayera allí, que no llegaron aquí, sí los tienes muy baratos, 1 libra, 2 libras, 3 libras, pero juegos, Pokémon, los típicos juegos de media tabla hacia arriba, incluso más caros que aquí. Eso es lo que nos sorprendió muchísimo. Se ha igualado todo mucho. Se ha igualado los precios muchísimo. Antes las diferencias entre países eran mucho más brutal. Aquí veíamos por la diferencia de la localización que a veces los precios disparaban más. Pero ya no tanto, ya vemos que no tanto. Igual que somos los españoles los que estamos comprando fuera y hemos hecho subir el mercado de los otros, ¿no? Puede ser. Bien, y este es el último que salió de Yu-Gi-Oh! El Championship 2011, fue con el que acabó su salida, sus andanzas Yu-Gi-Oh! En DS. Este Over the Nexus, el último que salió en DS. Una Pokédex de cartas, ese es barato. ¿Qué Pokédex de cartas? ¿Cuál es? ¿El almanac de Yu-Gi-Oh? ¿Te refieres, Cafelito? Bueno, esto no tiene nada que ver, que estos serían los Jam. Dice Shinra, yo Wallapop muy poco, me da pereza tener que hablar con la gente. A ver, sí, sobre todo ya no pereza. Hay gente muy maja que vende también en Wallapop, pero depende con quién des, ya no. Te refieres al Card Almanac, ¿no? Bueno, es que debe ser el más barato. Piensa que esto no es un juego, esto es un almanaque. Pero el problema, yo cuando lo tuvimos que comprar, nos costó mucho encontrarlo. Y con las cartas más, porque lleva cartas exclusivas. El tema no es que sea caro, es encontrarlo, me parece, más que pagar un precio alto.
no deja de ser un almanaque de cartas. Dice Alejandro, dice, ya es que al final es peleas y pierdes el tiempo, con los años te bajas. Dice, en parte sí, hemos expolido a franceses, alemanes y demás. Y bueno, y lo que hemos hecho, o lo que ha hecho Vinted al distribuir y permitir la venta desde España, y ahora desde otro país, me parece que también entra Italia y Portugal, no sé si Portugal, pero Italia sí, ha hecho igualar los precios de venta de franceses y españoles. Ha hecho que los precios se igualen. Claro, el francés que pone a la venta un juego se lo compran, vale, pero cuando empieza a entrar y se lo compran y empieza a mirar precios del resto, ve que los precios de España son más altos. Al final el precio va igualando y llega un momento que está igualado. Y ahora cada vez la diferencia entre precios franceses y precios españoles es cada vez menor. Sigues encontrando ofertas, sigues viendo juegos más económicos, pero lo que había hace 3 años de locuras de precios a lo que hay ahora, nada que ver. No me acuerdo nosotros, la Wii, el 25 aniversario, la roja, la del Mario, Super Mario, nueva, 20 o 25 euros. Por una chica francesa, sí, pum, en casita, los 4 o 3 euros de envío de cosas de esas, habían así. Ahora eso no te lo encuentras, es muy difícil. Dice Noisa, hombre, mientras traiga el idioma y sea jugable. A ver, si es para jugar, sí. Yo creo que para jugar te vale todo. Pero si entramos en esa dinámica, para jugar, entonces no lo compres físico. Si te vale todo, lo podemos emular. Lo podemos disfrutar de muchísimas maneras. Quizá entonces el desembolso, si no vas a estar a gusto con lo que te llega en otro idioma, pensadlo bien. Si no vas a estar a gusto, mejor no comprar nada. Yo soy de ese parecer. Ante una compra que no me acaba de hacer lo que me llega, prefiero no comprar. Si tengo que jugar, me apetece jugarlo, lo emulo, lo juego por ahí, o sencillamente juego otra cosa. Que será por juegos. Pero bueno, esto ya es muy personal, es muy subjetivo, cada uno tenemos nuestros gustos y creo que es totalmente respetable cómo se coleccione, cómo se compre y tal. Aquí no vale nada. Las leyes no están hechas, o sea, no hay leyes establecidas. Quien quiera marcar una ley establecida, pues creo que se equivoca. Aquí podemos contener juegos japoneses, alemanes. Mientras tú estés a gusto con tu colección y la disfrutes, es lo principal. En eso dice Nocha que prefiere entre tenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo. Yo a lo mejor tenerlo en ciertas condiciones me duele, lo veo, miro la estantería, el toque ese que nos da la locura máxima. Igual no sé, por eso os lo pregunto, ¿os pasa de eso? Mira la estantería y cuando sabes que a alguno, por ejemplo, que le falta el manual, o que lo tienes tocadito, o que no sé, o que lleva el USK y sabes que no, y lo ves allí y lo ves, o sea, entre tropecientos juegos, cientos de juegos, lo ves, es que resalta, llama la atención. Dice, depende del juego y el precio, Cafelito. Si el PAL España cuesta 150 y el UK 15, pues oye. Hombre, el UK, por ejemplo, a mí me gusta bastante. El formato inglés al contrario, no me... Por ejemplo, yo me refiero más, por ejemplo, al USK, que tienen un pedazo de PEGI o de control por edades enorme que te tapa media tabla. El anterior, por ejemplo, que tenían los alemanes, que era chiquitito, no había ningún problema. A mí tampoco me disgustan los juegos japoneses, me encanta también el formato japonés. Es un poco depende. Dice no saca el USK no le molesta porque el juego va de lomo. Dice que lo importante es que a mí me haya aportado jugarlo, si no, ni pienso en comprarlo ni visitar. Bueno, sí, al final es eso. Que a ti te aporte. Dice Dani que la verdad él no tiene ese toque, tiene otros, como bien dices, es que al final es eso. O sea, cada uno tenemos nuestros rollos. Si fuéramos perfectos, me parece que no haría falta escuela ni estudios, ¿no? No tendríamos que... Cada uno tenemos nuestras maneras de ser, nuestras manías, nuestra personalidad. Nuestra colección no deja de ser nuestra personalidad en sí. Nuestra colección, la de Eva y mía, es una personalidad compartida.
Como podréis ver, en esta colección hay también peluches, hay amigos, hay cositas muy de Eva. Y juegos también muy de Eva. Tienes una personalidad compartida. Entonces tenemos gustos de dos personas, ¿no? De un núcleo familiar en este caso. La diversidad, dice Alejandro. Sí, la diversidad de decisiones a la hora de comprar. Sí, a ver, yo creo también es bonito que cada persona coleccione a su manera, ver diferentes colecciones o diferentes maneras de coleccionar, de ordenar la colección. Hay gente que lo pone de manera alfabética, hay gente que, por ejemplo, lo pone con diferentes géneros, gente que le encanta separar por editoras. Mira, que esto es de tal editora, de WayForward, por ejemplo. Me encanta tener todos los de WayForward aquí. O sea, cada uno tenemos nuestra manera de ser y de coleccionar. Y te sientes a gusto con eso. Bueno, ya vamos fuera del off topic, vamos a seguir, ¿no? Que nos quedan unos cuantitos. Bueno, si hay una saga que hizo Gameloft, los franceses, además Gameloft, especialistas en juegos de móvil, aunque no lo parezca, que hizo unos grandes juegos de conducción en DS, fueron los franceses de Gameloft, que fueron este Alpha Urban GT. Nada mal para la época. Tenemos el primero y el segundo. Estos dos. Dice Noisa, el coleccionista de Neo Geo no le hace ascos a los japoneses. Noisa, por ejemplo, yo te he dicho esto, pero en cambio me encanta el formato japonés. Disfruto con los juegos japoneses. No me da, al contrario, me encanta. Locuras. El formato japonés me encanta. Por ejemplo, si me tengo que dar con un juego japonés que ha salido en Switch y luego sale el para España o el inglés y no puedo comprar el para España, no me preocupa. Tengo el japonés y me encanta tenerlo. O sea, no es un problema. El TOC es muy raro. O sea, tenemos TOC rarísimos, es la verdad. Dice el de DS, no sé cómo tal será, pero el de Alpha de 3DS era malísimo. Pues el de DS está bien, Never. De hecho, muy buenas puntuaciones, se ve bastante bien. Y no sé, igual es que en 3DS la implementación no dejaba de ser un juego de bajo presupuesto para 3DS. Dice Miguel que compró la DS de USA importada de salida, precisamente con el Asphalt, Ray Tracer y Mario 64. Y el Alpha me gustó mucho, dijo Miguel. Es que está guapo. De hecho, conocéis por ejemplo a Metal Jesus Rocks, que le encantan además los juegos de conducción y también hizo sus juegos particulares de DS en conducción, y uno de ellos era el Alpha GT. Este Alpha Urban GT lo ponía muy bien. Él lo ponía muy bien, lo ponía muy guapo. Pero desconozco, y también lo tenemos el 3DS, el Alpha de 3DS, pero ese sí que no te podría decir, Never. Igual sí que es verdad que fue un port bastante chustero. Dice Cafelito y Pasta, dice, el 2 es top y mucho lo estoy dejando. Ya está caro el 2, Cafelito. Era muy barato, cuando lo pillamos. Es dejadez, vale. Bueno, pero la dejadez nos ha pasado a nosotros con algunos y lo hemos dejado. Y luego, mira lo que ha pasado. Al acabar el vídeo lo compro. Bueno, un juego, Tiana y el Sapo. Totalmente para España. Juego Disney, pero que recuerda mucho a los juegos de Disney de antaño. Ya lo veréis. No está mal el juego. Y es un juego que además Eva quería. Y que, si os digo la verdad, nos costó encontrarlo en este idioma, en PAL España. El de aquí. Un juego que nos costó verlo. Este tiene el Sapo, este plataformas, que está bastante bien. Dice, este lo tienes en Wii, Shinra. ¿Cuál, el Tiana? Puede ser que sí que lo hayamos visto en Wii, sí. Es que Wii, la verdad, que comparte muchísimo catálogo en DS. Mucho.
Pero ¿ves cómo se vende ese? En cierta manera recuerda mucho a los juegos antiguos de Disney y Mega Drive y Super Nintendo. Bebe mucho de ese tipo de juegos. Lo que pasa es que este juego, por ejemplo, totalmente desapercibido. El de Wii es de minijuegos. No, este es en plataformas. Recuerda al Rey León. En algo, sí, Dani. Tienes que hacer, bueno, misiones, plataformeo. Está chulo. Os lo comento porque si lo veis, cuesta verlo porque esta versión cuesta verla, pero si lo veis, que sepáis que no es un mal juego. Si os gusta un poquito este tipo de juegos, que le metáis mano. Bueno, ahora vamos a una serie, a una franquicia que es top en DS, tanto como juegos como por precio. Es esta franquicia, hasta ahora no habíamos hablado, perteneciente en sus inicios a Enix y después a Square Enix, y supongo que ya empezaréis a saber cuál es, que no deja de ser Dragon Quest. Dragon Quest, que tuvo su primer... A ver. He puesto esto que es un anuncio. Me ha encantado ver el tráiler de Dragon Quest Monsters. ¿Qué os parece? Esto no lo vivimos aquí en España. ¿Os acordáis del tráiler este? Yo no. Me ha encantado ver este tráiler. Ahí con el monstruete. Bueno, vamos a empezar por orden cronológico de salida. Ya mostré este en el de importaciones, pero como estamos mostrando toda la franquicia de Dragon Quest, el primero que salió en 2005 y que no vimos aquí, sigue en Estados Unidos, es este spin-off, este Dragon Quest Heroes, el Rocket Slime, este spin-off tan chulo. Se ve precioso. Que lamentablemente no llegó a Europa. Y esto, no sé si Never estaría por la época. Esto se liquidó en Video Game Plus, pero también se liquidó en PlayAsia y nosotros lo compramos fue a 20 y pocos dólares. 18 o 20 dólares. Con otros muchos juegos más. Se liquidó. Tenían cajas y cajas de juegos de DS americanos en PlayAsia. Y cogimos un gran lote y entre ellos estaba este Rocket Slime. Y después, en orden cronológico, salió el primer Dragon Quest Monsters Joker. Y que sabéis que ahora parece ser que nos llega el último. Que no sale nada en 3 mesecitos, chicos. Bastante contento, la verdad. Después de habernos perdido 2 o 3 entre medio. El que sí que no salió fuera de Japón es este Itadaki Street. Sí que vimos la versión de Wii. La de Wii sí que llegó. Llegó la versión de Wii. Pero en DS no lo vivimos, el Itadaki Street. Sí, bueno, Never. Si vamos a ponernos así de finos, hay muchos que no son. Pero sí, tienes razón, no es de la misma saga. De hecho, la saga seguiría la de 3DS, que no llegaron aquí. Pero es que hay muchos que no llegaron. Y este en Wii se ha convertido bastante caro. Bueno, caro, raro. La verdad es que lo compramos en Wii. Nos costó encontrar el español.
Sí, el Boom Street, sí, Danny Hu. Bueno, el Dragon Quest 4, capítulo de los elegidos. Quizá es uno de los, dentro de los del triunvirato, de los más económicos, ¿no? A mí me gusta mucho este 4. Dice, lo vi en un game por 10 € y casi me parto la muñeca al lanzar la mano para cogerlo de la cesta. Nosotros ni en el game ni en el CEX tuvimos que pillarlo por eBay. Nos costó poco más, costó 20 euritos. Nos costó encontrarlo, ¿eh? Y en buen estado y tal. La verdad, el Boom Street no sé cómo estará ahora, pero ya en su momento complicadete. Bueno, este es el único que no tenemos para España, tenemos en inglés. Es de la princesa prometida. Pero bueno, el inglés no va bien. O sea, el inglés está bien, ¿eh? Cafelito, este es uno de los que pagar 200, 300 como que no, ¿eh? Bueno, y el 9, el Centinelas de Firmamento, quizá de los más económicos, ¿no? Este 9. Todavía se sigue viendo un precio más o menos decente. Más o menos, no sé si estará entre los 30 y 50, ¿no? Lo veo de vez en cuando en algún sex. Quizás el que tuvo mayor distribución este juego, de todos los que hemos visto. Y otro que también ha empezado a subir, no entiendo que haya subido tanto, pero bueno, parece que es bastante demandado, es el 6. Los reinos oníricos. Dice, estos son los que ves a 3 cifras, intentas negociar y te dicen que no, que ya subirá y llegará a lo que pide. Yo os contaría un caso que me pasó con el de la princesa prometida. Y sí, más o menos va por ahí los tiros. La princesa prometida hará 2-3 años. 3 años, lo compramos hace 3 años el inglés, que lo compramos además el inglés, fue muy buen precio. Cuando ya estaba el inglés sobre los 130-140 €, los pillamos a 70. A una chica que nos hizo un pack, ¿vale? Pero antes de eso, aquí tenemos el Monster Joker, que es el último que salió. Os voy a contar el caso. Había un chico, no sé si gallego, por ahí era, gallego o asturiano. Era del norte. Y tenía uno precintado. ¿Vale? Tenía uno precintado. Y nuevamente el PAL España estaba en los 180, 200 €. Cuando valía 140 el inglés, estaba el PAL España entre 40 y 50 € más. ¿Vale? No sé cómo estará ahora. Yo digo hace 3 años. Y ya entonces era caro. Era lo más caro que había en DS. Y lo tenía el tío ese que normal, 180, 200, lo tenía puesto a 350 precintado. Y le digo, mira, me encantaría tenerlo, sé que vale 180 tal, mira, haremos un esfuerzo, yo te podría dar hasta le dijimos 220, 230, una cosa así. Y nunca habíamos pagado tanto por un juego, pero Eva lo quería, yo también, nos habíamos llevado un chasco con otro anterior. Luego pasó que encontramos el inglés a muy buen precio, pero bueno, estuve ahí tanteándolo y tal. Y me dice el tío, estoy hablando el de la princesa prometida.
El más caro de los Dragon Quest. Y me dice el tío que no. Que mira, que lo ha pensado mejor y que 350 es barato. Que lo pone a 400. Y así lo puso a 400. Que le habían entrado muchas ofertas y que iba a subir eso mucho más. Y se empezó a reír en mi cara. Sí, pone jajajaja. Que me río, pero es que lo hizo así. Lo puso a 400. Y digo, bueno, vale, pues nada, adiós. Dije, mira, pues mi gozo en un cozo. Nada, pues nada, no se compra el precintado este y fuera. Y nada, y al tiempo, mira, salió una opción, una chica que nos hizo un pack con algunas cosas, entre ellos este juego inglés, un juego de Vita, tal, unos precios muy buenos. De hecho, creo que nos hizo un apaño muy bueno porque además empezó a sacarnos cositas que no tenía a la venta y mira, tengo esto. Y como le cogimos bastantes cosas, dice, mira, encima nos regaló una cosita más, nos regaló un juego, porque ella quiso, una chica además muy maja, creo que era de Teruel. Y muy bien, muy bien. Al final salió bien la cosa. Pero bueno, que sepáis que eso que he comentado, que se ha comentado aquí, lo de negociar y que al final te suben el precio y tal, el cafelito es más real que la vida, cierto como la vida misma, sí, sí. Por eso Wallapop es un poco un merendero de negros, o sea, ya no te cuento, hace 3 años aún había cosas que podías hablar con gente, ahora ya eso es una fauna, una jauría. O sea, y aunque compres, y luego si encima, aunque llegues a un acuerdo con alguien y te venda un juego, te lo levantan, o sea, o lo venden por ahí, o no te lo envían, faltan 5 días y no te lo envían y ves que luego lo vuelve a subir más caro. Cosas así raras, o sea, cosas totalmente eh, rocambolescas. Bueno, vamos al siguiente, una saga que ya sabéis, algunos de aquí, que Eva es fan de Hello Kitty. Dice, Noisa, el vendedor lleva gorro de cowboy. No, Noisa, no lleva gorro de cowboy. No seas cabrito, ¿eh? No lleva gorro de cowboy. El Hello Kitty Daily es más enfocado al público infantil. Pero sabéis que Eva es coleccionista de Hello Kitty. Tiene incluso un Monopoly. Tiene cositas de Hello Kitty. Le gusta mucho desde pequeña. Y tiene muchas cosas de la Kitty. Muchos ¿cómo se llama esto? Bueno, muñequitos de esos varios tiene. Pues hay, me parece que 4 juegos en DS para mayores interesados de Kitty, que sean como Eva. También tenemos el Big City Dreams. Creo que era el Big City Dreams. No, este no. El Big City Dreams. También es. Este España, Italia. Y este también era. Bueno, este era más. Un poquito Animal Crossing, cositas que podías hacer. Es un poquito más. Un poquito menos infantiloide. El Betty Boo lo tenemos, el de DS. Lo enseñamos aquí en un vídeo. Y el Betty Boo está bien, es un juego de cocina. De servir mesas. Está chulo el juego. Y el pixel es muy bonito. Ese me gustó a mí, ese lo pillé yo. No lo pilló Eva. Cuando llegó lo agradeció, pero es un juego que es muy original. Dice Miguel Rojo, yo quiero Betty Boos porque lo vi aquí. Lloro. Mira, ahora lo vemos. Y para que la gente que no sepa de qué hablamos de la Betty Boop, enseñamos todos los de las Kitty. Luego tenemos el Birthday Adventures, que quizá es la aventura de cumpleaños, que es esta. Quizá es la que tiene más minijuegos, salen con todos los amigos de Kitty, os podéis disfrutar con ellos, jugar, hacer cafelitos, cumpleaños, tiene minijuegos, tiene juegos chulos. La verdad es que está bien.
Además, si vais por el full set de DS, hay que pillarlos, ¿eh? Dice Retro Game Pro que el que han sacado ahora para móvil dicen que está muy guapo. Sí, Eva lo estaba siguiendo. Eva lo puso en algún especial. El Hello Kitty de móviles. Le ha molado muchísimo y está llorando de mala leche que no salga en Switch. Y no es coña, ¿eh? No es coña. Y luego el último, me parece, el Hello Kitty y sus amigos, que quizás es el mejor, porque veréis que este quizás es un poquito más para público más juvenil, tiene pero minijuegos, pero es un poco... Bueno, no. Bueno, me callo. Creo que es el anterior. Son minijuegos infantiles. 5 añitos, 6 añitos. Dice Eva que está en el sofá, dice que es su edad mental, que ya le va bien. El Hello Kitty World, sí. Cafelito. Dice Miguel que hasta que no vaya Corrupio no voy yo. Al full set dice. Hostia, pues no sé. El problema del full set de DS, ¿de qué lo queréis? ¿Full set de España? ¿Europeo? ¿Mundial? Se puede complicar, ¿eh? No es como Switch, pero cuidado. Que el catálogo es muy bestia también, ¿eh? Muy bestia. Bueno, vamos a ver el Betty Boop. Antes de seguir con lo que nos queda. Que nos quedan ya muy poquita cosa. Pero vamos a seguir. Para que veas el Betty Boop que no está nada mal. En fin, el juego... Está bastante chulo. Este Double Shit. A ver qué os parece. Es un juego, es como un juego arcade. Que tienes que ir sirviendo mesas. Con su ritmo. Sí, tenemos a los de Famicom también, Cafelito, el kit de los globos que tú bien dices. Sí lo tenemos, sí. Tenemos incluso los de Dreamcast japoneses, tiene incluso las Game Boy de Hello Kitty, la Game Boy Color también de Hello Kitty, y la Game Boy normal, la Game Boy Advance de Hello Kitty también. Dice Foro, Tengamis, queremos un hijo tuyo. ¿Y eso por qué? ¿Un hijo mío por qué? ¿Por Betty Boop? Bueno, pues este juego está barato. Incluso precintado lo podías encontrar a 10 euros, 8 euros en eBay. Además tienes que ir, bueno, pues ir aderezando para que la gente coma rápido, beba rápido, para que la gente que va entrando pues no se acumule en la puerta y al final bajen los corazones. Es un tema, es un poquito arcade. Dice, qué sé yo, por dar la barrilla, dice Foro. Y la música está muy chula, la verdad. Muy ahí, de principios de siglo. Bueno, vamos a terminar ya con los últimos 4. Y estos son de Sonic. Ya hemos enseñado algunos de Sonic, como el Sonic Chronicles o el Sonic Collection, que ya los enseñamos. Vamos con los últimos 4 que hemos preparado para hoy. Y este, por ejemplo, este es el Superstars Tennis. Sega Superstars Tennis. Que no está nada mal. Salió en muchísimas plataformas. Este Sega Superstar Tennis. Dice Miguel, no, hombre, es temprano, saca 30 más. Bueno, el próximo día sí que haremos el último especial. Y serán más de 80, serán 100, 120. Para no hacerlo de 50 en 2. Bueno, ya veremos, ya veremos. Y este es el Sega Superstar Tennis. También lo tenéis, creo que PlayStation 2 creo que salió. PlayStation 3 también, me parece. Salió en diversas plataformas. Y el que hasta ahora era exclusivo de Wii y DS, bueno, Wii y DS, que ha habido este
pequeño remaster para Switch. Este es Sonic Colors. También parece que para España. Gameplay. Dice, madre mía, tenéis más juegos que pelos tiene Chihuahua. No te creas que tanto, lo que pasa que, a ver, si vas mostrando uno a uno la colección, al final da para mucho. Si los fuéramos enseñando así, lo acabas enseguida, pero vamos enseñando el gameplay, un poquito para que lo veáis todo. Hola, Kike, muy buenas noches. Hola. Y bueno, ya los últimos dos de hoy. Parece que sigue siendo todavía una saga exclusiva de DS. Que son los Sonic Rush. Los Sonic Rush. Muy olvidados realmente. La gente están bastante olvidados de esta saga. Que tiene diferentes... A ver, por delante, a ver. Como podéis ver, no está nada mal. A ver, a mí, a ver, mal no está el juego, la verdad. Yo diría que son bastante ninguneados, quizás es la palabra. Y ahora, estos, no sé vosotros si los cruzáis con ellos o los buscáis, pero yo no los veo hace mucho, ¿eh? Estos Sonic Rush, tanto este Rush como el Rush Adventure, hace muchísimo que no me los cruzo, no veo ninguno. Pero hace ya años, un par de años por lo menos, que no se ven. Y luego tenemos el Rush Adventure. Además aquí en este, por ejemplo, incluso bastante mejor en tema de implementación de las dos pantallas. Creo que fue un juego bastante guapo en ese sentido. El Rush Adventure. Están olvidados como los fighting de Sonic. Yo creo que, a ver, es verdad que Sonic tiene juegos que para olvidar, pero hay otros que eran notables, incluso algunos quizá excelentes, y incluso los más fans de Sonic los han machacado, no sé por qué. Siempre con el tema de compararlos con Mario. Mario es una cosa y Sonic es otra. Pero bueno, es una opinión muy personal. No, olvidados por el público y machacados por el público también y por la crítica, muchos de ellos fueron. Ahora parece... También porque Sega está poniendo parte de empeño en recuperar un poquito la franquicia de Sonic y parece que están un poco recuperando un poquito la esencia y la gente está más por la labor, quizá hay menos fanatismo, no sé, quizás desde lo que veo desde el punto de vista externo. Pero como veis este yo lo veo muy guapo, ¿eh? Yo no sé, los Sonic Rush siempre he pensado de por qué se les machacó en el momento de ese, no entiendo. O sea, me siguen pareciendo muy chulos. Si te molan, ¿no, Foro? Pues bueno, chicos, ya por hoy DS lo tenemos liquidado. Mañana
A los amantes del formato físico en Switch, tenemos el segundo especial de juegos asiáticos. Con inglés o si no llevan inglés, que no es necesario el idioma, muy interesantes. Pueden ser muy interesantes. Pero mañana tenéis el segundo especial. Otros 70, 80 juegos más físicos. Que haremos unos 4 o 5 especiales. Se hace corto, dice Cafelito. ¿Se os hace corto? Bueno. Te lo ves desde el principio otra vez. y me quedan ahí en la estantería, pues eso, otros 120, 100 y pico. 120 por ahí. Quizá ya no queda tanto juego top. Aunque alguna cosa rara hay. Incluso alguno que igual es desconocido. Pero los enseñaremos el próximo día. Próximo jueves. Y lo que hemos comentado, una vez que finalicemos este formato de DS, pues continuaremos con 3DS. Como digo, me sigue pareciendo muy chulo los Rush. Sí, 3DS, Miguel. He comentado y me habéis comentado varios de vosotros que 3DS, y creo que continuaremos con 3DS. Creo que quizás es la plataforma más hermana a DS, ya que hemos hecho DS primero, luego 3DS. Y una vez que acabemos 3DS, pues no sé, lo que queráis. Tenemos Wii, PS2, Vita ya la mostramos, PSP también la mostramos. También tenemos PlayStation 4. Que PlayStation 4 puede ser una locura. Tenemos unos 1300 juegos de PlayStation 4. Esto podría ser locura total. Uf, muy loco. PlayStation 2 también, que andaremos sobre los 900 o por ahí. Dice, pasadlo bien, disfrutad y que la vida sea propicia. Muchas gracias, Foro, ahí con tu lema total. Abrazo fuerte, tenga y cocia. A ti, hombre, ¿vas a currar hoy o no? ¿Hoy curras? Dice, pues nada, voy ahorrando. 3DS, creo que tenemos también creo que tenemos todo lo que queríamos tener. Alguna cosa puede ser que ahí nos falte, pero la tenemos bastante más cerrada que DS. DS, aparentemente, que tenemos tanto, hay cosas que queremos tener y no tenemos. DS, el catálogo de DS parece ilimitado, o sea, hay cosas del mercado japonés, cosas del mercado europeo exclusivo, como habéis comentado algunos de vosotros, del mercado alemán o del mercado francés, cosas que salieron aquí que igual están bastante desaparecidas, mercado americano que ya están impagables, muchísimas cosas. Dice, te faltan los Devil Survivor y los 2 Senran para tener todo el pack que quiero. Nosotros nos faltaría el PAL del aunque tengo el NTSC. Tenemos el limitado NTSC del Senran Kagura 2. Tenemos el PAL España del primero y el segundo la edición limitada con el CD de música del americano. Yo con eso ya me conformo. No voy a ir a por el PAL. Y menos teniendo esa edición también que ya es muy cara en el mercado americano. O sea que ya está rondando también eso, los 200 euros que pagó Cafelito por el PAL España. Que no entiendo cómo ha llegado a desorbitar de precio ese juego. Pero bueno, son muy buenos hack and slash, eso sí. Pero muy bestia lo de los Senran Kagura. Pues bueno, chicos, ya con esto creo que por hoy lo dejamos. Os emplazo mañana a la especial de Switch, importaciones, y si queréis pues miramos de hacer alguna raid a alguien. A ver, no sé quién estará hoy en directo. Alguien que sea interesante, que veáis. ¿Quién tenemos por ahí? ¿Quién tenemos por ahí? Va. A ver quién está por aquí. En directo. A Metricar. Tenemos también a Ozoe empezando. A Ailer Rider. Virte Develops. Hasta mañana, Cafelito. Hasta mañana, Miguel. Buenas noches, Manumin. Mira, que si queréis nos vamos a Ozoe, que hace que tiempo no hacemos una raid. Está empezando, va a molar hoy. Venga, nos vamos a Ozoe. Venga. Vamos a Ozoe.
Si no lo conocéis, es un canal muy guapo. Muchas gracias a vosotros por estar por aquí, por aguantarme un ratito, ¿eh? Un ratito largo. Nos vemos mañana, el que quiera estar ver un ratito los juegos físicos de Switch. Y buenas noches y pasar un buen fin de semana. Descansar lo que podáis y chao, chao. Muchas gracias, chicos. Es cargar la consola. O sea, matas a la CPU y yo imagino... ¡Cosi! ¡Grande!